La batalla fuera del alcance auditivo de Harry, en el gran salón, los habitantes de Hogwarts se habían reunido para escuchar lo que la directora tenía que decir. El regreso de Harry Potter ya había comenzado a generar entusiasmo y todos querían saber qué tenía que decir. ¿Fue una buena o mala noticia? Quedaban 30 almas en el castillo. El resto había decidido irse y nunca había regresado. Hermione, Tracey, y Tommy y Cedric, encaramados en el pintoresco lugar que era la torre de astronomía, estaban formando sus propias ideas y pensamientos en torno a la apariencia de Harry. Casi había empezado a acostumbrarme a la idea de vivir para siempre en Hogwarts, lamentó Tracey con un suspiro divertido. Su grupo de amigos se había distanciado de la preocupación y la paranoia detrás de la idea de quedarse atrapados en Hogwarts para siempre que infectaba al resto de estudiantes y profesores. Se estaban volviendo locos y no consideraban a nadie por encima de ellos. Ni siquiera Dios. La magia se había vuelto fuerte en Hogwarts y el poder que se filtraba en ellos les otorgaba el aura de invencibilidad. El ataque en solitario de Bellatrix Black casi había cambiado eso y ahora la reaparición de Harry estaba tirando de las costuras del engaño que habían creado para sí mismos. Y Tommy ocupó el centro del escenario. Llevaba su túnica escolar roja, tentadoramente partida por ambos lados, y su cabello oscuro ya no estaba cuidadosamente recogido en un pony. Lo dejaron suelto, largo y peinado con desinterés. La jaula no lo retendrá por mucho tiempo, dijo solemnemente. Y Tommy se había ganado el máximo respeto después de que su magia relámpago lograra darles la oportunidad de desarmarse y capturar a Bellatrix. Imposible, dijo Hermione inmediatamente. Estaba sentada en los cojines del suelo y sosteniendo la mano de Cedric. Dedujimos esa estructura de sus notas. Él mismo lo escribió. La estructura de la runa de reflexión no tiene paralelo en cuanto a imprevisibilidad del poder. El estudiante de Mautokoro frunció el ceño. ¿No sientes la fuerza de su espíritu?, dijo. Su voluntad es inimaginablemente fuerte. Tracey suspiró. Explícamelo otra vez. Todo el asunto del espíritu. Ella estaba fumando y apoyada contra la barandilla de la cornisa. Cedric respondió, notando el ceño fruncido de Tommy. Y Tommy había estado irritable desde que el resto de sus compañeros y su maestra decidieron dejar Hogwarts. Ella había decidido quedarse después de que Bellatrix Black sitiara Hogwarts. Ella también se habría ido, pero Tommy tenía preguntas y Bellatrix fue la clave para conseguirlas. La justicia estaba en juego para su clan. Sin embargo, la bruja repugnante estaba resultando difícil de romper. Al amparo del secreto, incluso había recurrido a la tortura, pero eso solo hizo que Bellatrix gritara y luego riera. No importaba lo que hiciera, la bruja se negó a decirle por qué agredió a Mautokoro hace tantos años. La familia de Tommy había sufrido sobre todo lo peor de su ataque. Su clan perdió la gracia y ella nació en medio de una tristeza de fracaso y derrota. Cuando tuvo la edad suficiente para pensar por sí misma, obtener respuestas y matar a Bellatrix Black se convirtió en el propósito de su alma en la vida. A ella no le importaba nada más. Lo único que le importaba era la venganza. Desafortunadamente, la diversión de Bellatrix por sus acciones no la ayudó. Los estudiantes de Mautokoro no usan magia como nosotros, explicó Cedric pacientemente. Utilizan el poder de la manifestación a través de la fuerza de su fuerza de voluntad. Una habilidad necesaria para utilizar dicha magia es medir la fuerza del espíritu o la voluntad de las cosas que los rodean. Ya sean rocas o dioses. Hacen coincidir su voluntad con la voluntad del objeto y luego manipulan su energía para ponerla bajo su control. Es una forma de arte increíble e imparable si la voluntad del usuario es fuerte. Tracey miró fijamente y Hermione suspiró. Nunca lo conseguirás, Tracey. Nos estamos desviando del tema principal. La pregunta es ¿qué hacemos ahora? Lo matamos, dijo Tommy en voz baja. Es demasiado peligroso dejarlo con vida, no puedes hablar en serio. Tracey jadeó. No somos el asesino Tommy, dijo Cedric con desaprobación. Miró a Hermione en busca de afirmación y la encontró luciendo una mirada incómoda. Su relación con Hermione había florecido inesperadamente cuando la encontró investigando encantos dimensionales. Ella estaba intentando aprender sobre la magia del espacio y el tiempo y ese era un tema que apasionaba al propio Cedric. Se habían desnudado el alma el uno al otro en el menor tiempo posible y por eso su incomodidad sorprendió a Cedric. ¿Hermione? Él cuestionó. Los pensamientos de Hermione iban en una dirección diferente. A diferencia del resto, ella había visto el verdadero rostro de Harry. Ella tenía solo 11 años, pero con el paso de los años lo racionalizó sobre cómo sería el rostro de un monstruo.
Siempre hubo un horror innato e inexplicable en ella cuando veía a Harry. Esta vez, cuando lo vio, sintió como si estuviera mirando fijamente un abismo brillante que ocultaba la oscuridad del fondo. Hermione. Hermione empezó sobresaltada. Lo siento, dijo ella. Y Tony me ha estado enseñando magia Maoutokoro y mis percepciones han estado un poco equivocadas últimamente, dijo temblorosamente. ¿Estás bien? Cedric preguntó con preocupación. La respuesta de Hermione se ahogó bajo el repentino estruendo que sacudió los cimientos de Hogwarts. La magia es una herramienta. Se percibe como lo desea el espectador. Y la herramienta nunca debe tomar el control del portador. Mao el loco. El desierto estaba lleno del grito de magia destructiva y la mente de Voldemort recordaba la primera vez que conoció a Bellatrix Black. Espera. Fue extraño que este choque lo impulsara de regreso a una escena de su pasado que había redefinido la estructura del mundo mágico. Espera. Él había querido matarla. Ella había sido demasiado comodín, pero en lugar de eso él decidió hacer la suya. Espera. Voldemort y Dumbledore ya no jugaban. La expresión de Dumbledore se había transformado de serena a furia. La magia tronaba a su alrededor en forma de monstruosas formas de transfiguración. Voldemort estaba constantemente a la defensiva mientras monstruos dracónicos sombreados en rojo corrían hacia él con la intención de aplastarlo. Estaba invirtiendo todo su poder en lanzar maldiciones para destruirlos, pero una siempre era reemplazada por dos. A su alrededor estallaron disparos y la arena que los rodeaba se convirtió en géiseres de partículas. El pánico estaba maduro entre los hombres en el barco. Estaban presenciando un choque de titanes. Espera. Voldemort estaba esperando. Analizando. Tratando de comprender la naturaleza de la ira de su antiguo profesor. No destruyó a sus enemigos solo con el poder. El poder de Voldemort residía en las profundidades de su crueldad. Disfrutaba destruyendo la mente de sus enemigos antes de quitarles la vida. Casi lo había olvidado mientras vagaba sin rumbo por el desierto. Enfrentado al anonimato absoluto. Extrañando la civilización que soñaba con gobernar. El desierto lo obligó a cambiar su patrón y, en lugar de destruirlo nuevamente, esquivó y lanzó el hechizo del dolor. Una magia oscura que deformó la mente del oponente hasta convertirla en su recuerdo más temido. Parecía una corriente incontrolable de fuego púrpura y la gente sencilla lo consideraba extremadamente peligroso. Dumbledore levantó un escudo y con una sonrisa amarga, desvió el fuego. Sin embargo, el poder del hechizo era enorme y no podía controlar la dirección del desvío. Miró con horror la dirección en la que rugió el terrible hechizo y solo pudo observar cómo el barco Muggle estaba envuelto en llamas. Gritos agonizantes comenzaron a resonar en el desierto. Voldemort aprovechó el estado mental congelado de Dumbledore y gritó Crucio. Un dolor estruendoso atravesó todos los nervios del cuerpo del antiguo profesor y con una fuerza imposible no gritó, pero logró mantener su mente lo suficientemente concentrada como para aparecer y escapar. Reapareció a poca distancia y se sintió mareado cuando la maldición de la tortura desapareció. El desierto quedó en silencio. La luna creciente servía para iluminar tenuemente sus cuerpos físicos. Los muggles estaban muertos. Más de 10 segundos bajo el oscuro hechizo del dolor obligaron a los corazones de los hombres a rendirse. Dumbledore había fracasado una vez más en proteger a los débiles. ¿Por qué, Tom? Él susurró. Voldemort solo escuchó un murmullo y se acercó. Sus pies se hundieron en la suave arena y mantuvo su varita lista para el siguiente ataque de hechizo. Necesitaba reunir suficiente fuerza para luchar de nuevo y si Dumbledore quería hablar, no estaba en contra. ¿Por qué te fue así? Dijo Dumbledore. Sus ojos estaban embrujados y sus hombros encorvados. Había una ira justa dentro de él que se estaba construyendo hacia una razón para rugir nuevamente. Ruge y destruye al hombre que está delante de él. Es tu culpa, profesor, dijo Voldemort con calma. Hubo un tiempo en que solo deseaba tu aprobación. Para ver esos legendarios ojos amables del mago más grande del mundo. En cambio, lo único que vi fue desconfianza y manipulaciones. Tú me creaste, Albus. Dumbledore se burló. No justifiques tu mente degradada con mi desconfianza hacia ti. Siempre te vi más monstruoso de lo que eres. Lo único que siempre quise fue que nuestro mundo alcanzara la cima de la civilización. Tú, por otro lado, eres un anciano que se siente culpable y lo obliga a hacer algo que no es. Dumbledore se quedó quieto y los labios de Voldemort se curvaron cruelmente. Así es, se rió entre dientes.
Visité Nurmengard y tu viejo amigo Gellert tenía algunas historias interesantes para compartir. No hables de cosas de las que no sabes nada sobre Tom, escutió Dumbledore. Voldemort se rió. Fuiste tú, Albus. Fuiste tú quien mató a Ariana, tu amada hermana. Lo vi en su mente cuando mostró un momento de debilidad. Mírate, silbó Dumbledore. Disfrutar de la crueldad. Es lo que vi en ti cuando te conocí y es lo que todavía veo. Deberías alegrarte de que tu madre muriera al darte a luz. Por muy defectuosa que fuera, habría sufrido si hubiera tenido que criarte. Naciste malvado, Tom. Nací para la grandeza. No me compares contigo. No eres más que destrucción. Voldemort sintió una rabia helada. Todavía había mucha condescendencia en los ojos de Dumbledore. Lo puso furioso. Recordó su sueño cuando era niño, antes de que el dolor de vivir se apoderara de él. Era para cambiar el mundo. Quería mejorarlo y en el camino esa intención pura fue corrompida por las duras realidades del mundo ignorado. El mundo de los huérfanos, los sin techo y los olvidados. Había visto lo venerados que eran Orión Negro y Rómulo Malfoy en Hogwarts, y eso encendió su deseo de ser uno de ellos. No ser visto como un Muggleborn común. E incluso después de adentrarse profundamente en el corazón de la magia, su profesor todavía lo miraba con desprecio. La ira de Voldemort aumentó. Y lo mismo hizo la oscura voluntad detrás de sus hechizos. Voldemort había dominado la magia más tradicional de todas. Magia oscura alimentada por la ira. Cuanto mayor era su rabia, más destructiva se volvía su magia. Rabia y destrucción. Eso es Voldemort. Y es por eso que fue considerado el señor oscuro más peligroso de todos. Y allí estaba él, frente al autoproclamado presagio de remordimiento y justicia. Lo enojó. Gritó y cada partícula de arena a kilómetros de distancia se disparó al aire con un estruendo sónico. Con un gruñido le cortó la varita a Dumbledore y permaneció suspendido en el aire. No eres más que un asesino común y corriente, Albus. Gritó mientras profundizaba en su odio para potenciar la maldición. Asesinaste a tu propia hermana y lo sabes. La arena casi llega al cielo con fuego mientras Dumbledore era aplastado sin piedad bajo una implacable tormenta en el desierto. De repente Voldemort sintió una amenaza debajo de él y tuvo que aparecer y liberar la arena para evitar una muerte segura. Era Dumbledore y los ojos de Voldemort se abrieron cuando se dio cuenta de que todavía sentía la magia de Dumbledore bajo la montaña de arena que le había escupido. El nivel del suelo había bajado y de repente Dumbledore y Voldemort se encontraron mirándose desde extremos opuestos de un pozo gigantesco. Los fuertes vientos ya habían comenzado a llenar el pozo de arena y el portaaviones había desaparecido hacía tiempo cuando el nivel de magia había aumentado. Voldemort tomó posición defensiva y sonrió. Por fin, dijo, sintiendo una sensación de logro. Albus Dumbledore revela la verdadera naturaleza de su magia. El maestro de las ilusiones. Voldemort entrecerró los ojos. ¿Hablamos en serio todavía, Albus? Dumbledore se quedó quieto. Su rostro desprovisto de emoción y sus ojos endurecieron los cristales. Este era el lado oscuro de Dumbledore. El bando que creía en la opresión despiadada y soñaba con tener el mundo bajo sus propias garras. Era el hombre que Aberforth Dumbledore, el Dumbledore olvidado, siempre veía en su hermano Albus. El camino que les tomó fue hacia la muerte de su hermana Ariana. La culpa que Albus sintió como resultado de ellos lo convirtió en el campeón forzado que sostenía la balanza de la justicia. Este era el hombre que Voldemort siempre veía detrás de esos ojos azules, y era el hombre al que temía y respetaba. Ver al verdadero hombre al aire libre nuevamente después de décadas reavivó el entusiasmo de Voldemort. Esta vez iba a demostrar que era más grande que Albus Dumbledore. Siente horror, Tom, susurró Dumbledore. Te arrepentirás de encontrarte conmigo en este mundo infernal. Tiempo desconocido. Mazmorras de Hogwarts. Harry no esperaba encontrar compañía en la prisión en la que estaba atrapado. Estaban en el aula de pociones y frente a él, Harry vio una figura femenina con harapos acurrucada en el suelo. Sus ojos morados brillaban débilmente bajo la tenue luz de las llamas de los calderos mientras rastreaban sus movimientos en su propia prisión. Harry hizo una pausa en su caminata para observar sus colores y lo atrajeron. Su naranja tenía fragmentos de color púrpura y blanco brotados de su corona, lo que provocó explosiones caóticas dentro de sus colores. Ella exudaba un aura que le hacía sentir cautela y una emoción de agresión. Por un momento, Harry quedó hechizado mientras intentaba comprender la magia de la mujer. Bueno, se rió Bellatrix Black. Ella era un desastre de paños rotos y moretones. Su cabello estaba quemado en algunos lugares y su rostro demacrado.
Sin embargo, sus ojos morados brillaban con un propósito. ¿Cuál era su propósito? Harry no pudo evitar preguntarse cuando se ahogó en sus ojos místicos. ¿Qué pensamiento llevó a esta mujer a invocar confianza y poder a pesar de su terrible condición física? ¿Por qué era tan interesante? Bellatrix comenzó a reírse desde su posición caída en la esquina de su propia jaula rúnica personal. Ella ni siquiera tenía fuerzas para moverse. Y, sin embargo, tenía confianza a su alrededor como si su condición actual no significara nada. La mano derecha de Voldemort había pasado por cosas mucho peores. Ella no tenía miedo de sus captores. Solo sirvieron para divertirla. Harry luego notó las similitudes en sus colores con los de Hitomi, la extraña bruja japonesa de Maoto Koro. Ambos irradiaban una corriente subyacente de intención de cortar. Aunque la intención de Hitomi despertó su interés, la mujer que lo precedió despertó cautela e interés. Una combinación que fue realmente emocionante. De repente Harry sonrió. ¿Quién eres tú? Él preguntó. ¿Quién era esta extraña mujer que captó su atención con tanta intensidad? Bellatrix simplemente se rió y se retiró a su posición fetal en el suelo. Él no iba a obtener ninguna respuesta de ella. Su aura se lo decía claramente, por lo que Harry decidió volver a centrar su atención en romper la jaula. Fue un montaje inteligente, reconoció en silencio. Cualquier agitador de varita no podría escapar de la prisión, pero él no era un agitador de varita. Había mirado el corazón de la magia y comprendió su naturaleza. Fue diseñado inteligentemente para canalizar la magia hacia una dimensión de bolsillo que se reflejaría en el usuario. Era irrompible a menos que el usuario fuera capaz de destruir la dimensión misma. Harry sonrió. La jaula no podría contenerlo. Convocó el vacío y lo empujó contra la parte superior de la jaula rúnica. Sintió que su magia estaba siendo impuesta contra él, pero se concentró en forzar la magia a dar vueltas con él como conducto y, como resultado, el poder que se generaba seguía aumentando. Seguiría aumentando hasta que la dimensión fuera dominada y destruida. La dimensión fue una creación de magia rúnica. Sin embargo, dominaba la magia como lenguaje. La jaula no tenía ninguna posibilidad contra él. ¿Qué carajo? Bellatrix gritó. Harry crepitaba de energía y el sonido del aullido de la dimensión de bolsillo comenzó a emitirse desde las barras apenas visibles. Observar con asombro el poder que tenía el niño delgado hizo que Bellatrix recordara su primer encuentro con Lord Voldemort. El vacío desgarró el tejido de la realidad y Bellatrix sintió que su conciencia se oscurecía. Diciembre. 1970. El retrato era de derramamiento de sangre y violencia. El acantilado que albergaba la escuela de magia Maoto Koro estaba sembrado de cuerpos y muerte. Sin embargo, a pesar del horror absoluto que estaba presenciando la escuela de magia, Bellatrix Black se rió maniáticamente mientras su cuerpo golpeado era expulsado de la escuela por clanes que sobrevivieron a su intento de robar su preciada posesión, la espada de Mao el Loco. Se decía que era la hoja más afilada y letal que existía. Era el objetivo favorito de los humanos que buscaban el máximo poder y Bellatrix fue la primera ladrona en casi ponerle las manos encima junto con varios otros recuerdos en el camino. Ser desaparecido de aquí, bruja. Tronó el samurái con plomo y manipuló la tierra para aplastar al invasor hasta matarlo. Bellatrix cortó su varita con un gruñido en un arco y la tierra fue cortada en pedazos con un estruendo. Ella juntó sus manos con su varita hacia afuera y el aire pulsó y empujó las enormes formaciones rocosas hacia las fuerzas defensoras. Los 5 hombres que estaban a espaldas de los líderes extendieron los brazos con calma y con un suave empujón hacia arriba de la palma de la mano, la tierra rota fue guiada en un arco antes de acelerar hacia la bruja que huía. Bellatrix gritaba de frustración mientras la tierra a su alrededor explotaba en pedazos que atacaban sin piedad sus debilitados escudos. Los relámpagos corrían por el aire y Bellatrix sintió que su fuerza fallaba mientras una magia abrumadora abrumaba sus sentidos. De repente sintió que su mundo se arreglaba y se dio cuenta de que había caído al suelo. Su corazón latía con fuerza y sus oídos se entumecían con un fuerte zumbido. Sin embargo, el suelo estaba liso y quieto y cuando su vista se aclaró vio paredes en lugar de rocas. ¿Estoy muerto? Todavía no. Fue entonces cuando Bellatrix se dio cuenta de que no estaba al borde de la montaña, sino en una casa árida. Se puso de pie y miró a su alrededor con ojos salvajes para maldecir a su captor. Él estaba parado junto a la ventana y le sonreía. Sus agudos ojos azules estaban llenos de diversión. Tom, escupió enojada. ¿Por qué me sacaste? Estaba a punto de perder todo mi poder sobre ellos.
Estabas a punto de ser cocinado vivo, dijo Tom Riddle suavemente. Dame otra oportunidad, suplicó. Esta vez estuve cerca y seguro que lo conseguiré la próxima vez. El sol estaba al mediodía y una luz brillante proyectaba su larga sombra sobre Bellatrix, quien esperaba con gran expectación, sintiendo su adrenalina bombear y su cuerpo herido. No. Bellatrix abrió la boca para protestar mientras Tom levantaba un dedo para calmarla. Había un aura de dominio inexplicable a su alrededor. Atrajo a Bellatrix hacia él como un pájaro hacia la libertad. Tengo otra propuesta para ti. Dilo, resopló Bellatrix. Ella era una mercenaria a sueldo y tener un fallo en su historial era inaceptable. No me importa la espada. Fue solo una prueba para ver tu poder con mis propios ojos que... La ira inundó las venas de Bellatrix y la necesidad de matar a su cliente surgió como un volcán listo para entrar en erupción. Si decide rechazar mi oferta, le pagaré de todos modos y consideraré cumplido el contrato, añadió. Esta vez Bellatrix se calmó. Su curiosidad se despertó y el moretón de su orgullo se calmó temporalmente. Y si aceptas no te pagaré nada y aún así te prometo que el mundo será tuyo. Mi verdadero nombre es Lord Voldemort, comenzó. Los ojos de Bellatrix se abrieron y Voldemort se rió suavemente. Sus ojos observaron a la atractiva bruja de cabello oscuro y reflexionaron sobre la idea de simplemente eliminarla como una amenaza para el mundo de sus sueños. Sin embargo, había algo innatamente fascinante en ella que lo hacía dudar. Su aura parecía gritar mirada y deseo, pero atreverse a tocar y habría consecuencias inimaginables. Sintió que su magia lo instaba a ser cauteloso y ese sentimiento le hizo decidir no matarla. Se dice que fuiste tú quien encontró la tumba de Herpo, dijo con un silencio de asombro. Lo que encontré allí me ayudará a gobernar este mundo algún día, susurró Voldemort. Y para lograrlo necesito aliados poderosos. Los ojos de Bellatrix se entrecerraron y sus labios se curvaron en una sonrisa amenazante. No me interesa gobernar el mundo. ¿No te interesa ser parte de un evento que revolucionará el mundo y grabará nuestros nombres en la historia? Eso no tiene nada que ver con gobernar el mundo, se burló Bellatrix. Voldemort dio un paso adelante. La luz parecía fundirse alrededor de su rostro alto y envejecido. Su cabello era negro y cuidadosamente empujado hacia un lado. Tarde o temprano no habrá nada que pueda interponerse en tu camino. Y cuando eso suceda, desearás tener un propósito. Únete a mi ejército oscuro, déjame ser tu guía y te prometo que nunca te aburrirás. El mundo contuvo la respiración. Un nombre era conocido en todas partes como el nuevo mercenario que todo el inframundo deseaba. El otro era conocido levemente como un poderoso mago oscuro, pero fue la forja de este vínculo lo que significaría el comienzo de una agitación en el poder político y mágico. Bellatrix se rió entre dientes. Había algo muy interesante en este hombre, pensó. Me uniré a ustedes bajo una condición, dijo tímidamente. Voldemort esperó pacientemente y observó cómo las emociones se reflejaban en su expresión. Me niego a ser parte de algún grupo que se autodenomina el Ejército Oscuro. Llámalo el baile de las brujas de la noche de Walpurgis o algo así y me uniré, dijo con una risita traviesa. El recuerdo se desvaneció y la conciencia de Bellatrix regresó, asfixiada por la oscuridad por la nube de humo y polvo que había invadido las mazmorras. Nunca había sido una cuestión de ideología, susurró soñadoramente mientras la silueta de Harry brillaba a través de la nube de polvo. Se trataba simplemente de divertirse. La sensación de libertad que trajo consigo la repentina liberación de su jaula enloqueció a Bellatrix y ella se abalanzó sobre Harry con una risa maníaca. Ella pudo sentirlo de nuevo. La emoción de una revolución. La visión de un mundo reconstruido con los cimientos del poder. Muy similar a la ideología de la supervivencia. Un hombre solo comprende su verdadero yo después de experimentar la oscuridad que consume el fondo de su alma. Lily Potter Albus Dumbledore sobre Severus Snape. Dumbledore siempre pensó que había experimentado eso cuando Ariana murió y encontró su verdadero yo como un hombre justo y pacífico. En cambio, después de todos estos años, comprendió que era solo la culpa lo que lo convertía en ese hombre. En el fondo, era solo un hombre que soñaba con gobernar el mundo. Igual que Voldemort. Y por eso odiaba en secreto al niño que tenía delante el día que lo vio. Dumbledore había tocado fondo. El aire a su alrededor comenzó a brillar cuando Dumbledore levantó su varita sobre su cabeza, sostenido con ambas manos. Voldemort cerró los ojos, invocó el escudo más fuerte que conocía y se preparó mientras la luz era absorbida lentamente de la atmósfera. El mundo ahora era la ilusión de Dumbledore. Sintió que la muerte venía hacia él desde todas partes e invocó magia destructiva y la imbuyó en su escudo.
Ahora tenía que confiar en el poder destructivo puro. Esta fue su prueba para ver si su poder realmente había superado las ilusiones y el rostro oscuro del profesor Dumbledore. Sintió que la magia se fortalecía a su alrededor y la usó para alimentar el poder de su maldición. El desierto reconoció que solo quieren destruirse unos a otros y cargó el aire con poder. Voldemort sostuvo su mano izquierda y el aire vibró violentamente obligando a Dumbledore a protegerse los oídos. Con el empuje de su mano de varita, la magia negra de las olas apareció hipnóticamente a su alrededor y la atmósfera comenzó a fundirse en una niebla oscura. Fue un hechizo diseñado por él para atrapar al enemigo en la nada. Dumbledore se había quitado los ojos. Voldemort iba a robarle los sentidos. La locura es una perspectiva poco común sobre el universo incognoscible. Eres una de las especiales, Bella. Tom Ridley a Bellatrix Blackberry fue tomado por sorpresa y sintió que se le escapaba el aliento cuando una mujer sorprendentemente fuerte lo empujó contra la pared. Jadeó y sus ojos se hincharon cuando sintió que ella lo agarraba entre sus piernas. Sus hormonas reaccionaron en extremos y no pudo percibir lo que estaba pasando. Su cuerpo comenzó a calentarse cuando sintió que su cuerpo presionaba contra él. Bellatrix miró profundamente a sus ojos sorprendidos y se inclinó hacia adelante para susurrarle al oído. Nosotros, los humanos, murmuró, somos criaturas brutales. Para escondernos de esa verdad nos enterramos en buenas obras y delirios de sanar al mundo. De repente ella lo liberó y regresó tropezando con una risa. Te lo agradezco, dijo riendo a carcajadas. Este mundo lo has creado. Las posibilidades son tan ilimitadas que me dan vueltas la cabeza. Bellatrix se dobló y se dio una palmada en las rodillas mientras reía incontrolablemente. Ella hablaba entre jadeos y lágrimas de locura histérica comenzaron a correr por sus mejillas. Harry quedó sin aliento después del repentino encuentro y el control regresó a su cuerpo junto con el calor de un hambre extraña que recordaba haber experimentado una vez antes. Su aliento vino con un escalofrío y tiró del vacío cuando la rabia, la vergüenza y la humillación por casi ser asesinado por perder la concentración se elevaron en él. Pero cuando la miró a los ojos y vio la locura que reflejaban, se detuvo. Reconoció esos ojos. De repente sintió como si se estuviera mirando en un espejo. Me despediré ahora, se rió entre dientes. Volvamos a encontrarnos algún día, cariño. Ella cantó y retrocedió hacia el polvo y el humo que yacían más allá del enorme agujero en el costado del castillo. Así sin más, ella se había ido. Sin embargo, ella había dejado una impresión duradera en Harry, como tantas otras antes que él. El polvo cayó del techo cuando un impacto posterior de los cimientos cambiantes se extendió por todo el castillo. Harry sintió que su respiración y los latidos de su corazón volvían a la normalidad y trató de desglosar lo ocurrido en los últimos 10 segundos. Estaba solo en las mazmorras. La señora no estaba allí. ¿Lo había imaginado todo? ¡No! La locura que vio no era suya. Era una mujer. Una loca mística que irradiaba un poder indomable. Harry frunció el ceño cuando finalmente comprendió cómo ella lo había tomado por sorpresa. Ella había usado su sexualidad en su contra físicamente. Harry respiró profundamente para calmar sus energías sexuales y su mente regresó al presente. Había quedado atrapado por algunas patéticas excusas de brujas y magos después de regresar a Hogwarts. Había adquirido una maravillosa cordura y sentía que sus pensamientos tenían más sentido que antes. Luego conoció a una loca que casi había desperdiciado su control de la cordura. Parecía magia, todavía le deparaba sorpresas. Él sonrió. Esperaba volver a verla. Tiempo desconocido. El desierto. El sol se apagó y el viento transportó partículas gruesas de arena hacia las interminables dunas del horizonte. Nada era diferente. Nada había cambiado. En el lugar había tenido lugar una batalla gigantesca y lo que quedaba era el desierto que lentamente enterraba dos cuerpos bajo su implacable arena. Una distorsión brilló entre ellos y uno de los cuerpos desapareció. Dumbledore se levantó jadeando y lo primero que se dio cuenta fue que no podía sentir su brazo izquierdo. Le dolía el cuerpo. Ya no canalizaba la magia y su cuerpo sentía ferozmente su retirada. Respirando lenta y superficialmente, Dumbledore se dispuso suavemente en una posición medio sentada y miró a su alrededor. Él estaba solo. Si no fuera por el dolor obvio de usar magia poderosa en una batalla, Dumbledore habría pensado que toda la noche fue una alucinación. Había peleado con Tom Y. Recordó haber golpeado a su enemigo con una ilusión de grandeza en una fracción de segundo que distrajo a Tom el tiempo suficiente para que lo apuñalara en el pecho con una maldición penetrante.
¿Había sido suficiente para matarlo finalmente? El agotamiento se lo había llevado después de eso y cuando despertó el desierto ya se lo había llevado a él o a Tom. El paisaje parecía el mismo sin importar a dónde fuera. Casi parecía como si el encuentro hubiera sido la voluntad del desierto. Le dio lo que necesitaba para sobrevivir. Le hizo recordar quién era realmente bajo todas las ilusiones y máscaras. Era un hombre que soñaba con alcanzar la cima del aprendizaje mágico. Claro que su camino había caído y subido demasiadas veces para contarlas, pero en el rincón más oscuro de su alma aprendió algo contra lo que había luchado durante décadas. Soy un buen hombre. Había tocado fondo y se encontró levantándose con un alma inocente. Lily, susurró, recordando sus palabras. Ya terminé, susurró al viento. Ya no puedo pelear más. Solo quiero morir en paz. Lamento mucho lo que le hice a Harry. Por favor, perdóname. Se recostó lentamente y cerró los ojos. Perdóname, susurró. Sintió que el desierto lo enterraba lentamente y no hizo nada para detenerlo. Perdóname. Dumbledore sintió que su alma evolucionaba y la soltó. Teatro del abismo, tiempo desconocido. Gran salón de Hogwarts. Las vidas que se aferran a las glorias del pasado quedan atrapadas en el tiempo para sufrir las consecuencias de vivir. Están en una jaula diseñada para aferrarse a la racionalidad. No haber tenido comunicación con el mundo exterior que ahora había sido destruido fue un pensamiento aterrador de experimentar en su estado actual de existencia. Hogwarts había caído. Lo que siempre había sido un bastión de esperanza era ahora un refugio para una raza temerosa de enfrentarse a lo desconocido. Aún no conocemos toda la historia, pero entendemos que Londres pudo haber sido destruido por el Señor Oscuro. Se convocó una asamblea y solo se presentaron 10 estudiantes. ¿Qué significa eso? Significa reducido a escombros, idiota. ¿Dónde está Potter? ¿Sabe cómo salir de aquí? Silencio. Tronó Snape. También estaba enfermo por estar atrapado, pero mantener a los estudiantes a salvo era su responsabilidad. Era lo que Dumbledore esperaba de él y no iba a fallarle al anciano que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Un estruendo los silenció a todos y todo el castillo tembló con tremenda fuerza. ¿Qué hay en nombre de Merlín? Draco Malfoy jadeó. Draco no podía recordar la última vez que tuvo un buen día. Su cabello rubio blanco no estaba peinado y vestía su túnica como un niño al que ya no le importaba. Lo había perdido todo. Su poder, su familia, el estatus que alguna vez tuvo su sangre. Todo se había ido. Un sonido penetrante comenzó a gritar en el aire y McGonagall jadeó horrorizado. Ese sonido significaba solo una cosa. Los cimientos. Ella gritó horrorizada. Han sido dañados. Todos fuera del castillo. El profesor Flitwick chilló alarmado. El ex campeón de duelo, mitad duende, mitad humano, nunca pensó que llegaría el día. El día que tuvo que siquiera considerar que su amada casa se enfrentaba a la posibilidad de ser destruida. El shock que ese pensamiento provocó en él le hizo sentir aterrorizado por aquello que era capaz de una hazaña tan imposible. La inquisición planeada de los estudiantes se había convertido en un estado de mayor alarma. Todo el miedo que habían estado reteniendo y controlando había estado a punto de estallar desde que llegaron Bellatrix y Harry. Ahora los cimientos de Hogwarts fueron golpeados y es muy posible que se derrumben. No pudieron soportarlo más. El impulso constantemente reprimido de correr comenzó a filtrarse a través de las grietas de su determinación. Hogwarts tembló y gimió como acero gritando contra la roca. Desde la torre de astronomía, volando en escobas, Hermione y sus compañeros volaron hacia ellos. Hermione estaba sentada detrás de Cedric y lo agarraba por la cintura por miedo a caerse. Y Tony aterrizó junto a Snape. McGonagall, Pomfrey y Sprout comenzaron a guiar a los estudiantes más jóvenes y dependientes hacia los terrenos junto al lago, donde no había riesgo de ser aplastados por la caída de escombros. ¿Cómo pudo romper la jaula?, dijo Hermione en estado de shock y asombro. Todos ellos estaban familiarizados con las historias que giraban en torno a Harry Potter en Hogwarts. Lo calificaron de psicópata. Un sociópata. Un señor oscuro. Un asesino. Un niño con necesidades especiales. El niño que vivió para matar. Allí. Flitwick jadeó. No podía creer que Harry hubiera roto la jaula. Pensaba que la estructura rúnica era irrompible. Desde la curva del castillo entre el lago y el acantilado oculto detrás del castillo, llegó Harry. Su cabello estaba gris por el hollín y el polvo. Las túnicas todavía están arrugadas y reparadas por Pomfrey.
Hermione y Vector inmediatamente comenzaron a conversar en susurros urgentes sobre qué posibles estructuras rúnicas podrían usar de manera efectiva en el menor tiempo posible mientras Flitwick, Snape y Tommy avanzaban para crear distancia entre los estudiantes y Harry. Sabían lo que había que hacer. Ahora no había otra opción. Habían hablado de esto después de capturar a Harry. Snape vio los ojos de Lily antes que cualquier otra cosa y su corazón se apretó. ¿En qué se había convertido su hijo? ¿Un monstruo que estaban dispuestos a matar? ¿Podrían matarlo? Verlo sin que pareciera que estaba llamando a la puerta de la muerte le hizo asimilar más detalles que antes. Se dio cuenta de que Harry era más alto. Más delgado pero no débil. De hecho, sus movimientos corporales eran fluidos, confiados, su cabello también era más largo. Ahora se volvió loco y rozó la nuca. Lo que le hizo reflexionar fue la vibrante juventud reflejada en su rostro. Si no supiera quién era Harry, lo habría presentado como otro adolescente que estaba pasando por su fase rebelde. Siempre estuvo en sus ojos. El loco deseo de alterar la estructura. Cómo odiaba a los adolescentes. Harry caminaba con una longitud medida y no le importaba que las varitas lo apuntaran. En lugar de eso, estaba contemplando la magia que había iluminado el cielo y los horizontes. Todo había cambiado. Magia, una dimensión más allá de la comprensión humana, extendió la mano con el vacío y vio runas brillar en la vida, esperando sus palabras y, sin embargo, había algo detrás del velo. Algo invisible e inaudito. Es extraño, murmuró Harry. Los colores también eran más brillantes. Estaba viendo una profundidad en ellos que no había notado antes. Era casi como si estuviera mirando a través de la ventana de una habitación cerrada en un océano de misterio. En su estado tranquilo pero caótico, casi podía oír el sonido que intentaba emitir. Evolucionar. Harry se preguntó si lo estaba escuchando bien. El desierto había despojado su personalidad. Lo había dejado como un sobreviviente desesperado hasta que encontró una razón para vivir más allá de sobrevivir. Todo empezó con el deseo de contacto humano y el desierto le dio a Rita Skeeter. Rita le regaló su cabeza para hacerle entender que la magia tenía una conciencia mucho mayor que él. La fuente fue llamada por los que creyeron. La idea en la que Harry había elegido vivir profundamente mientras ignoraba el mundo que lo rodeaba. Rita le mostró el camino a casa, fuera de la alucinante realidad del desierto, y aquí Harry encontró los sólidos cimientos de su vida antes de la creación del desierto. Se sentía como si estuviera en el centro del tiempo. Podía ver su pasado claramente y su futuro nublado. Parecía que cada uno de sus pasos necesitaba una cuidadosa reflexión y contemplación. Para ello, lo primero que quería era su varita y su diario, sus posesiones. Él quería escribir. Necesitaba reunir sus pensamientos para formar un camino a seguir. Este era un cruce de caminos importante. Harry. La voz provocó que Harry frunciera el ceño y se volvió hacia sus profesores y compañeros de escuela. ¿Por qué siempre me molestaban? Harry pensó con un suspiro molesto. ¿Qué? Él espetó. No había olvidado ese truco barato. La necesidad de invocar olas de fuego y observar con placer cómo ardían y gritaban se agitaba en el vacío. Quería verlos marchitarse contra las tormentas que rompían el alma de su desierto. Su ira hirvió y respiró profundamente tranquilizadoramente. Él no quería perder el control. No después de haber luchado tanto para encontrarlo. ¿Qué? Repitió con un suave silbido de irritación controlada. ¿Qué hiciste? Flitwick preguntó con un temblor de ira por el destino que había corrido su preciosa casa. ¿Dónde está Bellatrix? Y Tommy hizo un movimiento para sacar su espada con una mirada fría en sus ojos, pero Snape levantó una mano para detenerla y dio otro paso hacia Harry. Potter, dijo suavemente, ignorando la mirada de las chicas japonesas. Simplemente respóndeme esto. ¿Cómo encontramos al profesor Dumbledore? Los ojos de Harry se deslizaron hasta el fuerte agarre que tenían en sus varitas. Miró las runas que se formaban alrededor de Hermione y Vector y se burló. Parecía como si estuvieran iniciando un hechizo de ataque. Estaban tratando de pedirle magia para manipular la tierra y atraparlo, pero su voluntad era demasiado débil. Su conexión con la fuente es casi inexistente. Para Harry era un hecho que no podían detenerlo. Podía ver de lo que eran capaces y tenía curiosidad por ver qué harían. ¿Lucharían sabiendo que no había esperanza de ganar? Como siempre, el primer instinto de reaccionar con violencia surgió dentro de él cuando se enfrentaba a un conflicto. Pero esta vez pudo controlarlo. Conviértelo en otra cosa. Algo que tenía más significado y ahí estaba el enigma. Había conocido la ira y la rabia toda su vida.
y se había agotado en el desierto. A Harry le resultaba difícil identificar lo que quedaba. Él sabía que tenía un propósito. Una búsqueda para servir a la voluntad de la magia y contribuir a su evolución. ¿Pero qué era eso que estaba sintiendo? Una marea creciente de emociones que estaba provocando que pensamientos extraños echaran raíces y luego huyeran. No pudo identificarlo. Parecía que tenía que aferrarse a algo. Tenía que formar un apego a algo real. Era importante. Siéntate, dijo, señalando al suelo con mesurada calma. Tal vez si se calmaran podría descubrir qué tenía que hacer. ¿Sentarse? Estalló Draco, quien se había estado acercando al trío mientras ignoraba la furia silbada de McGonagall exigiéndole que regresara. ¿Qué carajo quieres decir con sentarse? Esto no es una maldita obra de teatro. El castillo está a punto de caer. Para demostrar su punto, la torre de astronomía comenzó a desmoronarse, incapaz de mantenerse en pie sobre los cimientos defectuosos. Draco ya estaba más allá de lo razonable. Todo lo que quería hacer era apuntar su varita al monstruo y asesinarlo en el acto. Pero su miedo a Harry estaba profundamente arraigado y le impidió seguir adelante. Harry vio los colores del miedo arremolinarse a través del caótico rojo de Draco y se sintió divertido. Sin embargo, para su propia sorpresa, se encontró pensando en arreglar el castillo antes de que se derrumbara por completo. No quería romper su apego a ello. Quizás debería arreglarlo, pensó. Quizás tenga una respuesta. Pensó Harry. Cerró los ojos y extendió la mano con el vacío. La fuente de la magia del castillo estaba profundamente arraigada en la tierra. Su magia destructiva había roto los hilos que sostenían alto el castillo. Sumergió su mente en el núcleo de la magia y dejó escapar un pequeño jadeo. Incluso en su estado destrozado, la magia quería proteger. Ese era su núcleo. El deseo de proteger a todos dentro de sus muros. La pureza de la magia golpeó profundamente a Harry y no escuchó el grito de frustración de Draco. Lo comparó con su propio sueño de ver el mundo limpio con un verdadero instinto dominante. Harry se dio cuenta de que no podía permitir que el castillo fuera destruido. Era importante. Tenía que mantenerse erguido y firme mientras el mundo cambiaba a su alrededor. No entendía del todo por qué, pero sabía que era lo que la magia quería. Para asombro de los demás, de repente fueron testigos de una increíble visión de escombros cayendo en dirección inversa y reformándose rápidamente a su estado original en cuestión de segundos. Harry no escuchó los jadeos de asombro y admiración del grupo que estaba cerca del lago. Le hizo sentir bien sentir que la magia del castillo sanaba e irradiaba fuerza nuevamente. Abrió los ojos con un suave suspiro y sonrió. Para los demás parecía una burla y un insulto. Donde ellos corrían sin remedio, él restableció el orden con solo un abrir y cerrar de ojos. ¿Eso significa que vas a ser razonable? Snape preguntó a través de una respiración controlada de preparación. Y Tommy, por el contrario, perdió la paciencia. Ella conocía a un demonio cuando lo veía y estaba firme en su creencia de que era necesario matarlo. Si los demás pensaban que se podía razonar con él, estaban muy equivocados. Sacó su espada y convocó su voluntad a la batalla. El monstruo estaba distraído. Ahora era el momento de atacar. Los relámpagos se elevaron en el cielo y Harry sintió una aguda forma de magia elevándose en la niña. Fue esa magia la que despertó su curiosidad cuando la vio por primera vez y quedó impresionado al verla al aire libre. Las runas gritaban su deseo de cortarlo y destruirlo. Y Tommy le cortó su espada y la magia se refinó a través del foco de la punta de su varita. Harry envolvió el vacío alrededor de su magia y rompió su hechizo con la intención de aplastarlo. Y Tommy jadeó mientras su hechizo se desmoronaba. Un retroceso atravesó su espada y ella tropezó hacia atrás mientras una poderosa voluntad de dominar se estrellaba contra el núcleo de su mente. ¡Joder! Snape gritó y retiró su varita. Escudo oscura. Un exudado oscuro cayó de la varita de Snape y comenzó a formarse en árboles muertos que brotaron del suelo rápidamente hacia Harry. En esencia, Harry vio la muerte. El vacío se emocionó. Flitwick hizo girar su varita a una velocidad ilegible y conjuró un dragón hecho de viento. Salió corriendo de su varita como un tornado que cae de un cielo que se oscurece. Harry se dio cuenta de que era más fuerte de lo que parecía y más peligroso que el bosque de la muerte que se acercaba. Las raíces rojas brotaron del suelo y Harry notó que Hermione y el otro profesor habían terminado con el inicio de la estructura rúnica. Intentaban sacarlo bajo tierra y enterrarlo vivo.
Fue mientras Harry estaba allí, siendo arrastrado bajo tierra, rodeado de árboles de la muerte, con un dragón hecho de viento que llegaba del cielo, aburrido de sus intentos de matarlo, que se dio cuenta de lo extraño de la situación. Les estaba ofreciendo la oportunidad de sobrevivir a pesar de que se interponían en su camino y trataban de matarlo. Ni siquiera habría contemplado ese pensamiento hace un amanecer. Habría arremetido contra el vacío y decorado su cadáver. Pero ahora, se encontró contemplando su supervivencia en lugar de la suya propia. ¿Por qué? Él se preguntó. ¿Por qué quiero que vivan? ¿Qué razón había para dejarlos vivir? Un recuerdo de su tío Vernon brilló. Solía ser él quien cayó al suelo hace mucho tiempo. Lo que vio en ellos fue una representación de lo que quería eliminar del mundo. Hace un amanecer, ver eso le habría hecho aplastarlos bajo su ira, y ahora dudaba. Y Tommy convocó otro rayo y, al unísono con Flitwick, cargó contra los colmillos de los dragones con la odiosa intención de hacer sangrar a Harry. Harry no quería pelear. Él quería pensar. Lo arrastraron hasta la cintura y el dragón hundió sus colmillos en su torso visible. Los árboles se doblaron con las puntas apuntando hacia él y toda su oscuridad se desató sobre él. Quizás debería escabullirme de aquí. La nostalgia de su vida en Hogwarts lo afectó duramente. Se dio cuenta de que solía disfrutarlo. Ser invisible y libre de hacer lo que quisiera. La vida fue absorbida por la tierra mientras la maldición de Snape rebotaba alrededor del vacío protegiendo a Harry. El aullido de la violencia se calmó y reinó la incredulidad. El vacío lo ayudó a salir de la tierra y él espolvoreó su túnica con el ceño fruncido. ¿Ya terminaste?, preguntó con decepción. Monstruo, escutió Tommy. El veneno en su voz lo sobresaltó. Miró sus colores y su alma. Había en ella una obsesión por la venganza y la justicia tan intensa que Harry se encontró sintiendo una nueva emoción. Él vio una parte de sí mismo en ella. El verde empezó a latir fuerte y sintió un calor alrededor de su corazón. ¿Sentía simpatía? ¿Qué me está pasando?, susurró con asombro. De repente sintió una intención maliciosa desde la línea de árboles y sus pensamientos se agudizaron. Sintió una amenaza. Algo estaba por venir. Legiliemens. Snape disparó y de repente estaba dentro de la mente de Harry sin resistencia, tirando de los recuerdos del juicio. Harry fue tomado por sorpresa y un grito silencioso salió de sus pulmones mientras sentía un dolor agudo entre los ojos y sentía que su violeta era perforada por una magia intrusiva. Cerró los ojos y forzó la magia con un aumento de ira. Cuando los abrió, vio a Bellatrix. Ella le estaba sonriendo después de apuñalar a Tommy por la espalda. Sus ojos se llenaron de fuego y alegría mientras sacaba la espada de las garras de la niña muerta y sensualmente pasaba sus dedos sobre la hoja. ¡No! Harry quedó atónito. ¿Qué? ¿Por qué regresó? ¿Cómo se había movido tan rápido? ¿Por qué mató a Tommy? Los niños comenzaron a llorar y la desesperación y la conmoción causaron estragos en los adultos. Sosteniendo la espada con reverencia, Bellatrix susurró. Todo comenzó con esto. Es apropiado que termine con esto. Los ojos de Harry se abrieron alarmados. Esto era peligroso. Podía sentir cómo el vasto espacio que lo rodeaba se comprimía con la intención de matar. Parecía como si innumerables espadas presionaran contra él, gritando y arañando el vacío con malicia. Negro. Gritó Flitwick y giró su varita hacia ella con una rabia indescriptible en sus ojos de duende. Bellatrix giró la cara de la espada y Flitwick colapsó en un montón de sangre. Magig lo había cortado en una pulpa irreconocible. Él estaba muerto. ¡Corre!, gritó McGonagall desesperado. Ya no había esperanza. La locura había invadido el mundo y finalmente se había apoderado de Hogwarts. ¡Corre! Todos corran. Nadie estaba en desacuerdo con ella. No había ninguna razón aquí. Solo la muerte espera. Harry sintió algo extraño cuando se centró en los cadáveres de los caídos. Sus vidas les fueron arrebatadas en un abrir y cerrar de ojos. Él también se había quitado la vida, pero verla en tercera persona era algo único. Esta es la primera vez que veo un asesinato, se dio cuenta Harry. Sintió una fría oleada de emoción. Sintió el llamado adictivo del acto considerado imperdonable por la sociedad. Una sociedad que había arrasado con las arenas del infierno. ¿Estás sonriendo?, se rió Bellatrix. Los ojos de Harry se levantaron para encontrarse con unos ojos morados profundamente expresivos que deseaban la necesidad de cometer lo indescriptible. Una magia que podía penetrar profundamente en el alma de sus víctimas sin piedad y llena de malicia. Y ahora, esa magia, esa intención, se hizo más fuerte gracias a la espada en su mano.
Se produjo un silencio repentino en el recinto. Incluso Snape había decidido irse. Él sabía cuándo era el momento de correr. A Harry lo que menos le molestó fue su huida y la trágica pérdida de vidas y, en cambio, se sintió atraído por la espada robada. ¿Qué es esa espada?, preguntó Harry. Bellatrix lo ignoró y se rió entre dientes. El coño de Merlin fue divertidísimo. Ella se regocijó señalando a Flitwick. Estaba destrozado así como así. Fue lamentable, estuvo de acuerdo Harry. El poder que irradiaba Bellatrix estaba más allá de su vista. Una lenta excitación comenzó a crecer en él. ¿Ella iba a atacarlo? ¿Era ella lo suficientemente fuerte como para hacerlo sangrar? Su atención, sin embargo, permaneció sostenida por la espada. Se dio cuenta de que amplificaba la magia del usuario. En manos de Tom eran, en el mejor de los casos, una señal de precaución, no merecía una segunda mirada. En Bellatrix le advertía que se defendiera seriamente si era atacado y le hacía profundizar en la magia de la espada. El guión de la magia, sin embargo, era demasiado profundo. Harry no podía ver ni entender. Ahora, Harry Potter, respiró Bellatrix. Ella adoptó una postura con la espada suelta y lista. ¿Estás listo para mostrarme tu magia? No puedo esperar para probarlo. Ciertamente eres interesante, dijo Harry con una sonrisa. La confusión en su mente acerca de regresar a Hogwarts se disipó. Estaba recordando un sentimiento que creía perdido hacía mucho tiempo. Un sentimiento que definía el pensamiento de aquellos dignos de magia. El deseo de encontrar magos que coincidan con el calibre del vacío. Los ojos de Bellatrix se iluminaron. «Muéstrame», susurró ansiosamente. Pero lamentablemente el escenario no está del todo bien. Bellatrix frunció el ceño confundida y luego jadeó indignada. «Lo siento», dijo Harry riendo. Abrió el vacío, extendió la mano hacia la magia caótica que se arremolinaba en el cielo y retorció las runas del laberinto alrededor de Bellatrix como una araña tejiendo una red de acero. «¡No!», gritó Bellatrix, pero fue inútil. Cortó su espada con furia y desapareció en una distorsión. Harry cerró los ojos y respiró profundamente. Voces e imágenes corrieron por su mente mientras se conectaba con el caos en el cielo. Las distorsiones de su maldición. Su mente tembló bajo la fuerza de una voluntad incierta. No podía desconectarse. Tenía que encontrar algo que lo reemplazara o de lo contrario sentía que sería enterrado por el poder en el cielo. Con un apretón de dientes encontró el bosque y su magia se aferró con gusto. La fuente lo soltó y cayó de rodillas con un jadeo. Eso había sido inesperado. Miró hacia el bosque para ver el resultado de su rápida fuga. Inesperadamente y aliviador, finalmente hubo silencio y el bosque se estaba transformando. Harry quedó cautivado por el poder que había sido absorbido por el bosque. Un poder que le resultaba abrumador conservar durante más de unos segundos. La magia se hizo pesada y los árboles comenzaron a espesarse. Hogwarts también se aferró y las cuerdas de magia que protegían el castillo se volvieron más gruesas y oscuras. Algo estaba sucediendo y Harry se dio cuenta de que sería prudente refugiarse dentro de los muros del castillo. El viento empezó a tomar ritmo mientras se apresuraba hacia la gran entrada y ponía un pie en su primera casa. Las puertas se cerraron y de repente, en el silencio de los oscuros muros de piedra y los largos pasillos, Harry sintió que estaba en casa. ¿Realmente lo había extrañado tanto? Sexta parte, evolución renacimiento tiempo desconocido. Una costa. Estoy cerca, gimió. Espera. Ella aumentó el ritmo. Casi ahí, jadeó. La puerta fue golpeada con fuerza y Sirius perdió la concentración y llegó con un gemido placentero. Maldita sea. Ella maldijo mientras lo sentía cálido y suave dentro de ella. La puerta volvió a ser golpeada repetidamente. La mujer se apoyó en su pecho mientras él yacía tendido sobre el sofá con una expresión de placer perezoso en sus ojos. Sirio. Llamada una voz femenina joven desde afuera con impaciencia. ¿Te importas y entiendo eso? Sirius preguntó con su sonrisa característica. Ella resopló y salió molesta. No pudiste aguantar unos segundos más, ¿verdad? Ella gruñó en voz baja y comenzó a recoger su ropa. Sirius se puso los pantalones con los ojos en blanco y abrió la puerta en ruinas que servía como excusa para la privacidad en la cabaña de arena forzada mágicamente. Era Daphne. Miró hacia adentro y frunció el ceño cuando vio la espalda de una mujer tirando de una camisa. Tenemos invitados que creo que querrás conocer, dijo con firmeza. Sirius suspiró y levantó un dedo pidiendo un minuto. Se volvió hacia la mujer que lo miraba expectante y sonrió cuando le entregó una bolsa tirada en la cama de la esquina.
Fue agradable hacer negocios contigo, susurró y se fue con arrogancia, dejándole a Daphne una sonrisa falsa cuando pasó junto a ella. Sirius abrió la boca para explicar, pero ella simplemente levantó la mano y negó con la cabeza. No quiero saberlo, dijo en voz baja. Entonces, ¿quiénes son los recién llegados? Preguntó, cambiando de tema. Vamos, resopló y giró sobre sus talones. Sirius siguió con un giro de ojos. Era tarde en la noche y el aire se enfriaba rápidamente a medida que la luz daba paso a la oscuridad. A lo lejos, al alcance de la luz que se desvanecía, se podían ver montículos torcidos de arena endurecida que servían como simples viviendas esparcidos al azar con sobrevivientes afuera envueltos en mantas comenzando a encender fuego. Daphne vio a la mujer delgada abriéndose paso perezosamente hacia donde la mayoría de los mugles habían acampado. Las chozas con magos y brujas eran las grandes y tenían docenas de otras más pequeñas a su alrededor. Se necesitaba magia para sobrevivir al duro entorno. Sin ella, la muerte arañó la vida sin piedad. Daphne había tomado la iniciativa y alentado a compartir magia desde el momento en que el primer mugle se desvió hacia su pequeño campamento de 2. La cabaña de Sirio estaba alejada de la mayoría y más cerca del mar. No muchos se atrevieron a desafiar la proximidad del mar por la noche. Era de donde venían los monstruos a cazar cuando tenían hambre. Por las mañanas, había una loca avalancha de intentos de pescar, pero el retroceso de la línea del mar afectó profundamente el coraje del asentamiento para aventurarse más lejos de la extraña familiaridad que habían creado con el desierto. Sin mencionar que a unas pocas millas de la costa había una isla terrible y cuanto más se alejaba el agua, más se acercaba a Azkaban. ¿Qué había en la bolsa? Daphne finalmente preguntó mientras caminaban hacia lo que consideraban la entrada al asentamiento. Aventúrate más allá de esa línea invisible y probablemente no habrá retorno. Manzanas, respondió Sirius. Daphne se burló. Ella no le creyó. ¿Dónde encontraste manzanas? Un naufragio un poco más abajo en la playa. Marla me vio rescatándolo y llegamos a un buen acuerdo típico, murmuró Daphne en voz baja. El mundo se está acabando y lo único que haces es hablar dulcemente, mujer desesperada. Sirius se abstuvo de retortar. Marla estaba de acuerdo con él. El mundo estaba condenado. Y además, no era que ella no se sintiera atraída por él. Era una mejor opción para la liberación sexual que la mayoría de las personas que acampaban en el asentamiento junto al mar. Que él fuera un mago también fue una ventaja útil. Donde Sirius había elegido encontrar la libertad en el desierto, Daphne se había lanzado a afianzarse en el infierno de Ar y contraatacar. No podía dejar que el amargo sabor de la traición la abrumara. Con magia y amarga voluntad, Daphne había pastoreado a los supervivientes que habían llegado hasta ellos e inspirado en ellos la necesidad de sobrevivir. Esa noche se formó el asentamiento de voluntad fuerte junto al mar. Una sociedad atrapada entre un océano y un desierto decidida a sobrevivir y nacida de la voluntad de resistencia de Daphne. Y ahora, con la llegada de los recién llegados, finalmente pudo encontrar esperanza de progreso. Había un tramo de desierto que se determinó que era una zona segura frente a la amenaza de distorsiones espaciales. Allí habían construido un puesto de avanzada utilizando restos del mar y magia para hacerlos resistir. A medida que los días y las noches comenzaron a desdibujarse, también lo hizo la población del asentamiento. Los sobrevivientes siguieron deambulando y comenzó a formarse una comunidad. Cuando Arthur Weasley entró en su asentamiento, los mugles y magos comenzaron a interactuar más libremente, comenzaron a imaginar formas de sobrevivir y a crear métodos para recolectar agua, capturar bancos de peces y construir casas sencillas. La mayoría ya se había adaptado a la vida en un desierto con magia para ayudarlos. Cuando Daphne y Sirius llegaron al puesto de avanzada, los ojos de Sirius se abrieron. La última persona que podría haber imaginado estaba aquí. Severo Snape. Lo acompañaba una joven morena de pelo tupido que vestía túnicas gastadas de Hogwarts. Estaban débiles y exhaustos. El observador del puesto de avanzada los encontró y les dio agua y peces en pequeñas pociones para recuperar algo de su fuerza. Snape. Jadeó Sirio. Daphne permaneció en silencio. Ella había hablado con ellos antes de traer a Sirius. Hogwarts había caído. Harry estaba allí. Eso era todo lo que había que resumir. Incluso en una situación cercana a la muerte, Snape logró burlarse de Sirius y luego ignorarlo. En lugar de eso, se volvió hacia Daphne y frunció el ceño. «Creí que habías dicho que traerías ayuda». Daphne sonrió dulcemente. «Sirius te guiará a través de la cultura de este campamento y yo haré lo mismo con Hermione». Ella ayudó a Hermione a ponerse de pie.
Vamos, Hermione. Solo tienes que entender algunas cosas antes de finalmente poder descansar. Hermione miró a Daphne con los ojos muy abiertos y luego se volvió hacia Snape cuestionándola. Habían pasado por un infierno desde que dejaron Hogwarts, estaba bien simplemente irse. Vamos, murmuró Snape. Daphne levantó una ceja ante la repetición, pero Sirius la ignoró. Sirius se sorprendió aún más al darse cuenta de que no sentía nada por Snape. No había odio. Solo apatía. Hasta luego niños, añadió Sirius con un suspiro resignado. Bien podría terminar con esto de una vez. El odio no tenía cabida en el nuevo mundo. Daphne, con una habilidad que hizo que Hermione abriera los ojos, transfiguró una porción de la arena debajo de ellos en una alfombra brillante y la encantó para volar. Bueno, sigue adelante, le dijo Daphne a Hermione. Lo primero es lo primero, tenemos que conseguirte un cambio de ropa. Me sorprende que todavía estés de negro. ¿No sabes nada sobre calor y colores? Hermione se sentó en la alfombra encantada con un suspiro. Es bueno verte, Daphne, murmuró. Había lágrimas sin derramar esperando ser derramadas. Daphne miró pasivamente a Hermione mientras guiaba la alfombra hacia el campamento. Espera un poco más, Hermione, dijo suavemente. Todo va a estar bien. Las palabras estaban llenas de incertidumbre optimista. Lugar desconocido, hora desconocida. La comunicación global se convirtió en un problema tan pronto como Inglaterra fue cubierta por una tormenta eléctrica. Butz. ¿Qué ves? Es una especie de tormenta eléctrica que se extiende por una zona insondable. Definitivamente se está expandiendo. ¿Por qué son tan extrañas tus lecturas magnéticas? ¿Ves algo más? Butz. Creemos que tiene algo que ver con el epicentro. Si seguimos mirándolo, casi parece como si estuviéramos mirando hacia un abismo. Y hemos estado comprobando las lecturas magnéticas en todo el planeta y si los cálculos son correctos parece que lo son, Butz. Perdieron contacto. Esto es malo. Bueno, gracias por decir lo obvio. Me había imaginado que el gran cambio climático que estaba ocurriendo en todo el mundo ya era bastante malo. El jefe de departamento, sentado tenso detrás de su escritorio, suspiró profundamente y apoyó la barbilla en las palmas de las manos. Tenemos que identificar qué es lo que hace que los magnetómetros se vuelvan locos. Empiece a buscar patrones en la lectura. Parecía como si nuestros muchachos allí arriba estuvieran hablando de una fuente que sugiere que hay una anomalía en la Tierra. Si lo encontramos, tal vez podamos detenerlo. El científico suspiró. Iré a despertar al resto del equipo. La falta de sueño se estaba convirtiendo en el pasatiempo favorito de este equipo decidido a comprender el cambio climático para tomar las medidas adecuadas para salvar vidas. Solo después de que ocurrió el desastre los líderes mundiales decidieron dar financiación ilimitada a los científicos que estudiaban el calentamiento global, lo cual resultó útil. El mundo se enfrentaba a algo primario y antiguo. A primera vista, las armas y las bombas eran inútiles. Hogwarts, tiempo desconocido. Harry caminó por los pasillos de Hogwarts con una leve sonrisa. ¿Hasta dónde había llegado en su búsqueda para encontrar la fuente? Había echado un vistazo a su inmensidad y había creado el desierto. Un desierto que parecía existir bajo sus pies y sobre su cabeza. Ambos tenían secretos que aún no había revelado. Sintió nostalgia cuando regresó a la gran biblioteca. Sintió una emoción en su verde que lo hizo sentir débil. Lo dejó entrar en el resto de sus colores sin resistencia y analizó lo que sentía. Se dio cuenta de que estaba contento de estar en casa. Se sintió protegido, seguro aquí. Le hizo querer bajar la guardia. Quería luchar como siempre lo hacía, pero esta vez quería evolucionar. Era esencial sobrevivir con una mente racional intacta. Los pasos perturbaron sus pensamientos. Había alguien caminando a lo lejos. Los sonidos se desvanecían tranquilamente. Harry se preguntó quién era y cambió su camino hacia el sonido. Conducían a la Torre Gryffindor. Lo alcanzó y se sorprendió al ver que era alguien que una vez había dejado una impresión en su memoria. ¿Es Luna, no? Sus colores eran tan fascinantes como siempre. Hermione mencionó que tenías mi varita. Luna se dio la vuelta y quedó desconcertada. Ella no había sentido a nadie a su alrededor y se sorprendió brevemente al verlo en persona. Ella solo había oído hablar de él y nunca lo conoció cara a cara. Mirándolo de cerca, notó lo caóticos que eran los Blacksport a su alrededor. Harry Potter, murmuró. ¿Has venido aquí a matarme? Luna sintió que era necesario hacer la pregunta. El blanco de su corona descendió hasta su rojo, mezclándose y cambiando su percepción de ellos a medida que se elevaban nuevamente. Él no podía leerla.
Quiero saber si tienes mi varita y mi cuaderno. Están en la torre de astronomía, respondió. Debería estar en el baúl de almacenamiento negro. Dicho esto, ella lo miró expectante y tranquilamente. Harry no sabía cómo reaccionar ni qué decir a continuación. Él esperaba resistencia como siempre enfrentaba cuando quería algo, pero esta chica no le ofreció ninguna y para complicar las cosas, no podía leerla en absoluto. Por primera vez en su vida sintió la necesidad de conocer a otro ser humano. ¿Puedes liderar el camino? Luna le sonrió cálidamente y asintió. Harry sintió una ola de lo extraño cubrir su mente y surgieron varias preguntas. ¿Qué era esta chica? ¿Por qué sintió que podía leer su mente? ¿Era ella un ser despierto? Mientras la seguía, también sintió una especie de emoción. De las muchas preguntas, una destacó. ¿Ella vio lo que él vio en la magia? Harry sonrió. Tenía algo más que esperar. Volver a Hogwarts fue la decisión correcta después de todo. XXXXX Draco Malfoy tropezó en la oscuridad. Su ropa estaba rota y sangraba por varios cortes en su piel. Descansó contra los escombros de hormigón y suspiró profundamente. Primero perdió su trono. Luego su poder. Y ahora su dignidad. Apenas había escapado de un grupo de mendigos a quienes les había robado pan. Ahora estaba perdido en las ruinas de una ciudad a la que una vez llamó hogar. Todo por culpa de un maldito Potter. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Con cuánta desesperación deseaba que todo esto fuera una pesadilla y que cuando despertara, estuviera de nuevo en su castillo, bebiendo té y tirando su apellido por todos lados, manejándolo como un arma. En cambio, todavía estaba atrapado en la pesadilla, muriendo de sed y hambre, y luchando con muggles por restos de comida porque había perdido su varita. Había decidido intentar hacerse amigo de ellos y unirse a un grupo para sobrevivir, pero ningún muggle sucio había estado dispuesto a compartirlo. Cada uno se las arreglaba por sí mismo. Solo los iguales formaban grupos y él estaba por debajo de todos ellos. Impotente pero no dispuesto a morir. Había descubierto, en sí mismo, la voluntad de sobrevivir. No porque quisiera, sino solo para demostrar que era mejor que Potter. Y lo más importante es que quería encontrar a Daphne Greengrass y matarla con sus propias manos. Él sabía que ella estaba viva. Lo sintió profundamente dentro de sí mismo. El profundo deseo de destruir a su enemigo. Una tenue luz en la distancia lo despertó de su autocompasión y de sus pensamientos de asesinato. El cielo nublado no permitía que la luz brillara. El frío hizo imposible dormir. Solo durante unas pocas horas a primera hora de la mañana era posible dormir. Fue un breve respiro en el círculo del infierno. Su cuerpo se quedó quieto y se agachó. ¿Quién era? ¿Era alguien a quien podía robarle más comida? ¿Tenían agua? ¿Lo compartirían? Se arrastró como una cucaracha, sintiendo más grietas abiertas en su piel, mientras se arrastraba sobre acero roto, rocas y arena. Esta noche no hubo viento y eso hizo que el frío fuera soportable. Al acercarse a la luz, notó a 5 hombres acurrucados alrededor del fuego, murmurando entre ellos. Él no podía oír y se acercó aún más. El murmullo cesó y después de un latido del corazón, un hombre gritó bruscamente. «Sé que estás ahí. Salí. No vamos a hacerte daño». Draco sintió esperanza. ¿Eran estos hombres amigables? ¿Estaban dispuestos a compartir? Se levantó lentamente, ignorando el temblor en sus rodillas y se acercó. «Dios mío», exclamó uno de ellos. «Pareces un ponce derrotado». Los demás se rieron suavemente. «Sí», gruñó el brusco. «Chico, has pasado por una tormenta infernal, ¿no? ¿Quieres unirte y compartir tu historia?» «¿Por qué?» Draco croó. Su voz estaba ronca por desuso. Había estado perdido en el desierto durante días antes de que una distorsión en el espacio lo llevara a Londres en ruinas. En Londres solo había conocido monstruos en forma de hombres y mujeres. Todos ellos llenos de crueldad y una total falta de moral. A nadie le importaba el otro y estos fueron los primeros hombres que parecieron amables. No me sentí bien. Este era el mundo de Harry. Nada estaría bien. Déjenlo en Madelle, es solo otro de los sobrevivientes que no está en condiciones de sobrevivir. Únete a nosotros, chico, tenemos algo de comida y si estás interesado en una buena muerte, pronto marcharemos hacia los duendes. Estamos aquí buscando un escuadrón suicida. ¿Estás interesado? Draco ha sido expulsado de la ciudad principal. No pudo sobrevivir en la dura atmósfera que dominaba las partes centrales de la ciudad, no había piedad para la debilidad. Había perdido la esperanza y si el destino quería que muriera luchando era mejor que morir de hambre. ¿Tienes suficiente comida?, preguntó Draco.
Si aceptas ser parte de la vanguardia. Draco simplemente asintió y luego notó que el rostro del hombre del gráfico estaba cubierto con una capucha, sosteniendo una varita, apuntando libremente al fuego. Él era un mago. Se acercó y se sentó en un trozo de arena. Tomó el trozo de pan ofrecido y mordió con gusto. Ojo Loco se rió entre dientes. Pareces un niño familiar. ¿Cómo te llamas? Draco se congeló. Su padre no era el hombre más querido en el pasado. Después de todo, él era Walpurgisnacht. ¿Debería dar un nombre falso? Decidió no hacerlo. A él ya no le importaba. La muerte era todo lo que esperaba. Draco Malfoy, dijo y logró inyectar algo de desafío en su voz. Bueno, me condenarán, gruñó Madeye sorprendido. Encontré la cabeza podrida de tu padre hace unos días. No esperaba encontrarme con el hijo tan pronto. Los demás se rieron. Todavía tenía una mirada de sorpresa pegada en su fea cara. Draco se llenó de horror por un momento antes de fallecer y ser reemplazado por apatía. La muerte de su padre fue obra suya. Quizás si no hubiera elegido humillarse a los pies de otro, todavía estaría vivo. Y como consecuencia de eso, Londres estaba devastada por la guerra y él iba a ser parte de un escuadrón kamikaze solo para poder evitar morir de hambre. Él se rió entre dientes. ¿Te parece divertida la muerte de tu viejo, Draco? Te encuentro gracioso, dijo con humor seco. Deberías encontrar y matar a Harry Potter en lugar de a los duendes. Matar a Potter. Salva el mundo. Eso es lo único que debería importar. En lugar de luchar contra los duendes, necesitamos convencerlos de que sea alguien con nosotros para borrar a Potter de este mundo. Hubo silencio. Draco se dio cuenta de que no eran conscientes de la profunda conexión de Potter con este infierno. Lleva la túnica de Hogwarts, ojo loco, observó uno de ellos de repente. Draco, dijo Madeye suavemente. Cuéntame todo lo que sabes. Adiós amigo, un vínculo humano no puede describirse con palabras escritas. Hogwarts, tiempo desconocido. Harry finalmente entendió lo que significaban esas palabras cuando se reunió con su varita. Pasó suavemente sus dedos a lo largo de su longitud y sintió el zumbido solitario de la madera en resonancia con su magia. Este era el instrumento utilizado por brujas y magos para conectarse con la magia. ¿Cómo lo habían usado mal?, reflexionó. Había unos pocos como él que podían conectarse con la magia sin una varita. ¿Dónde se había equivocado el mundo? Él se preguntó. ¿Cuándo olvidaron qué era realmente la magia? ¿Alguna vez entendieron qué era la magia? Harry lo estaba descubriendo por su cuenta hasta que tuvo una conversación con Luna Lovegood. Podía ver un misterio en sus ojos. Sus colores cambiaban lánguidamente, de una manera que él no podía leer. Le intrigó. Estaban en la torre de astronomía. Luna le había devuelto su varita y ahora lo miraba expectante. Parecía que estaba esperando algo y Harry no podía descifrar qué era. Normalmente los colores le decían lo que era, pero ahora no tenía nada. Fue una novedad para él. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Su voz era ronca y suave. Es mi casa, respondió ella. A casa, pensó Harry. Sin duda era un vínculo poderoso. El desierto le había enseñado su valor. También era el hogar del otro, hasta que regresabas, añadió. Harry se burló. Estaba empezando a comprender lo que era importante y lo que no. Para él, la magia era importante. Fue un regalo y Hogwarts lo dio libremente. Hubo quienes lo valoraron y quienes no. Los que se fueron no lo hicieron. Entonces, ¿por qué se fueron?, preguntó con leve desprecio. Valoraron más sus vidas, dijo Luna. Harry se dio cuenta de que esta chica lo estaba leyendo. ¿Cómo? Pudo ver que tenía una opción. Por un lado, ignora a esta chica desconcertante, déjala a su suerte y avanza hacia la búsqueda de la fuente. Por otro lado, podría intentar comprender lo que Luna Lovegood vio en la magia. Era ella como él o podría mostrarle una percepción completamente nueva de la magia que lo ayudaría a acercarse a la fuente. ¿Por qué te quedaste?, él le preguntó. Los que se fueron no fueron importantes. El que lo hizo, fue. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Qué hizo que su vínculo con su hogar fuera tan fuerte que se negó a abandonarlo incluso cuando un monstruo vino a llevárselo? Luna lo miró a los ojos con penetrante comprensión. Me quedé, dijo suavemente. Porque no te tengo miedo. Para mí lo único que importa es la magia. Los amigos fortalecen esa magia y me entristece que se hayan ido. Tenía una opción, magia o amigos. Elegí quedarme y hacer nuevos amigos. Así es, pensó Harry. La magia era importante. A él le estaba empezando a gustar más esta chica. Ella era la conversación que él quería toda su vida. Él nunca había querido hablar.
Todos los que conoció eran indignos. Dumbledore era el único otro y el anciano le temía y lo amenazaba. Había una conversación esperando a suceder allí. Luna lo negó por otro lado. ¿Sabes cuál es la fuente? Él preguntó. Él se alejó de ella y caminó hacia el balcón. Era después del mediodía y el cielo estaba de un amarillo brillante a pesar de las extrañas nubes de tormenta que volaban muy por encima. Se dio cuenta de que el bosque se había vuelto salvaje. Los terrenos estaban siendo invadidos por árboles que brotaban y, más adelante, árboles enormes se balanceaban en una magia que exudaba peligro. El color de la magia era un rojo sangriento y desapareció en el horizonte hacia un abismo que lo llamaba. ¿Te refieres a la fuente de la magia? Luna preguntó mientras se unía a él. Harry asintió. Mi madre me dijo que los Waxport son la clave para encontrarlos, dijo riendo. Ella siempre estaba inventando palabras para dar nombre a sus descubrimientos. Nombres que podría pronunciar. Fue un juego hasta que ella murió. ¿Waxport? ¿Qué es? Son criaturas mágicas que viven a nuestro alrededor. Afectando nuestras mentes. Parecen ser caóticos a tu alrededor. Harry frunció el ceño. ¿Cómo los ves? Bueno, necesitarías Spectre Specs si no puedes verlos, e incluso con ellos son realmente difíciles de detectar ya que los Spectre Specs no funcionan para todos. Perdí el mío el año pasado en el viaje en tren a Londres y mi papá tiene la única otra pieza. Oh. Harry se quedó en silencio. Después de todo, había destruido Londres. Sintió que no era un tema a mencionar. Siento simpatía, pensó. Es extraño. Su verde palpitaba y lo calmó. ¿Sabes que eres diferente? Él preguntó. ¿No ves la magia como la ven los demás? Luna se rió entre dientes. Ojalá no lo fuera. Haría que tener amigos fuera mucho más fácil. Los amigos no son importantes, dijo Harry. No le gustó el concepto. Los amigos que están debajo de ti definitivamente no son importantes. Puedes percibir la magia de una manera que no puedo entender. Quiero que me hagas entender. Luna suspiró. No puedes. Pero lo intentaré. Luna se giró para irse. Tengo hambre, dijo. ¿Y tú qué? El estómago de Harry retumbaba con un dolor que no se había dado cuenta de que estaba allí después de mantenerlo ignorado durante tanto tiempo. Claro, dijo Harry. Pero antes de irnos, ¿dónde está mi diario? Aquí no, dijo Luna suavemente. Hermione debe tenerlo. Ella parecía realmente emocionada por ello. El tiempo se congeló por un momento y la sangre de Harry hirvió. ¿Cómo se atreve a tomar su diario? No sirve de nada llorar por pertenencias robadas, dijo Luna con comprensión en sus inquietantes ojos grises. Si se supone que deben regresar. Lo harán. Y normalmente con una disculpa. La ira de Harry se enfrió. Luna tenía razón. No debe perder de vista su búsqueda. Su objetivo es encontrar la fuente y ejecutar la voluntad de la magia. Tenía que mantener la concentración. No podía perder por la locura. Ahora no. No cuando sentía que se estaba acercando a una respuesta a una pregunta no formulada. La siguió fuera de la torre en silenciosa contemplación mientras ella lo conducía silenciosamente hacia un retrato de frutas y le hacía cosquillas a una pera. Un agujero apareció en la pera mientras se reía y revelaba la entrada a la cocina de Hogwarts. Es la señorita Looney. Harry nunca se había encontrado con un tesoro de elfos domésticos excitables y, por un breve momento, casi quedó cegado por el brillo del verde y el blanco. Estos eran elfos domésticos. Harry jadeó en su mente y los ojos se abrieron de curiosidad. ¿Quién es su compañera, señorita Looney? Este es Harry Potter, dijo riendo. Los elfos jadearon y guardaron silencio. El elegido, se susurraron el uno al otro. Es el elegido. Los ojos de Harry se entrecerraron. Su tono era silencioso y para él parecía que había una profecía involucrada aquí. Se acordó de Dumbledore. Había pasado mucho tiempo desde que vio al anciano. De repente se preguntó por qué no estaba en Hogwarts. ¿Estaba todavía en el desierto? ¿Qué pasa con Voldemort? ¿Por qué estaba pensando en ellos? Había vínculos en su mente que conducían a un lugar que nunca había explorado realmente. ¿Por qué quería saber qué estaban haciendo? ¿Estaban todavía vivos? Una foto de Daphne le vino a la mente. Una emoción conmovida. En el fondo, mucho más allá de su comprensión, se sentía halagado por el interés que Daphne había mostrado en él. Él había querido hacerse amigo de ella y, debido a su pasado, la noción misma de esa idea quedó enmascarada con disgusto y dolor. Su verde se estaba curando. La magia de los elfos lo estaba afectando. En el momento en que se dio cuenta de eso, apretó más el vacío y se volvió hacia Luna. ¿Elegido?
Él le hizo preguntas. Luna se encogió de hombros. ¿Podemos comer algo de Dobby? Por supuesto, señorita Looni. Los elfos se dispersaron y junto a ellos aparecieron una mesa y 2 sillas. A Harry le pareció que ninguno de ellos estaba dispuesto a responder. Pensó en imponerles la respuesta pero decidió tener paciencia. No iban a ninguna parte. Entonces, dime, dijo Luna con rectitud y se sentó en la silla cómodamente con las piernas cruzadas. ¿Lo ves? Harry comprendió de inmediato y se sintió increíblemente optimista. Los colores de la magia. Luna asintió sabiamente. Nadie más lo vio, dijo con tristeza. Y mi madre murió intentando verlo. Eres el primero que conozco como puedo verlos. ¿Sabes qué son? Su buen humor decayó. Ella solo podía usarlo. Ella aún no lo entendía pero lo intentaba. Igual que él. Al menos ella era digna. Digno de embarcarse en la misma búsqueda que él. ¿Le gustaría unirse a él? Quiero entenderlo. Quiero explorarlo y ejecutar su will. ¿Te gustaría unirte a mí? Oh, no, jadeó Luna. Eres demasiado destructivo. Y necesitas terminar lo que empezaste tú solo. Ella tenía razón. Esta fue su búsqueda pero el rechazo nunca fue bueno para él. Por eso se había retirado en soledad. Le dolió, se dio cuenta. Y el dolor era algo que había dominado en lugar de sentir y liberar. Él había encontrado a alguien como él y ella lo había rechazado. Todas las respuestas siempre están confusas al final del camino. Creo que seguir instrucciones universales es la forma más rápida de entenderlas. Sigue sus instintos más básicos, es decir, los descifró. Ser el monstruo necesario por arte de magia. Y para lograrlo necesitaba hacer una cosa en particular. Tiró del vacío y cargó con todos sus colores. Jadeó mientras un montón de emociones recorrían su mente. Los ojos de Luna se abrieron a medida que la magia se hacía fuerte a su alrededor. Eventualmente me pondré en contacto con todos ustedes, susurró. Pero por ahora, necesitas estar en silencio. Su grim fue absorbido por sí mismo, formando una pequeña bola densa con finas volutas que giraban en espiral alrededor de sus núcleos a un ritmo controlado. Su mente se agudizó, el dolor desapareció y consideró la idea de matar a Luna, sin dolor, por supuesto, si ella no quería seguir su dirección. Era innecesario, se racionalizaron las volutas de verde. Sería interesante ver si ella terminaría en el mismo extremo que él. Gracias, Luna, dijo suavemente. En ella había encontrado la única dirección que importaba. Su instinto intestinal. Y ahora mismo, le decía, tenía que seguir avanzando, sin importar las consecuencias. La respuesta llegaría, pero por ahora tenía que seguir adelante, hacia lo desconocido. Porque lo desconocido era donde yacían ocultas las pistas. Luna se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos hasta que lo único que pudieron ver fueron los ojos del otro. A mí, susurró. La magia es la fuerza de los milagros. Ese verde que hay en ti será el último obstáculo a cruzar en tu búsqueda de un milagro. ¿Entiendes? Harry podía oler menta en su aliento. Sus ojos grises brillaban plateados mientras el blanco de sus colores se expandía a su alrededor. Podía sentir que el castillo estaba de acuerdo con ella en secreto y las volutas verdes que rodeaban sus núcleos se apretaron brevemente a su alrededor, dando lugar a una emoción similar al deseo. Si alguna vez nos volviéramos a encontrar, susurró Harry. Me interesaría ver qué milagros puedes crear con Hogwarts. Él sonrió y se reclinó. Luna siguió la suite y sonrió. Después de todo, se podía razonar con él. ¿Aceptarás ser mi amigo Harry Potter? El resto de la velada transcurrió sin decirse mientras dos amigos disfrutaban de la compañía del otro en un mundo por lo demás solitario. Cuando terminaron con el delicioso plato de frutas que los elfos habían preparado para ellos, se había acercado el momento de embarcarse y Harry tenía una pregunta importante que hacerles a los elfos. Se volvió hacia ellos y convocó al vacío. Hogwarts quedó en silencio cuando una fuerza opresiva comenzó a coaccionar a los elfos domésticos. ¿Por qué me llamaste el elegido?, preguntó. Luna miró a Harry con tristeza. Por eso ella nunca pudo seguir su camino. Este nunca habría sido su método. Una joven elfa habló con voz temblorosa. Se dice que vendrá un mago que hará llover una destrucción incalculable sobre el mundo. Su venida anunciará el renacimiento de Gea, quien solo se doblegará a la voluntad del elegido. El elfo se quedó en silencio y Harry esperó más pero nadie dijo nada más. Aumentó la fuerza alrededor de los elfos y todos gimieron. Déjalos ir, dijo Luna con enojo. Te dijeron lo que necesitas oír. Harry los soltó y todos se dispersaron de regreso a su trabajo con las orejas aleteadas cerca del cuello. Es hora de que te vayas, dijo.
Harry suspiró y sonrió. Sus métodos nacieron de las circunstancias creadas por una profecía. Harry ahora podía imaginar el comienzo de una vida diferente que podría haber llevado. Sus pensamientos estaban cambiando y madurando a un ritmo tremendo. Adiós Luna Lovegood, dijo y se puso de pie, sintiéndose más renovado que en años. Era hora de adentrarse en un abismo. El experimento El Bosque era más espeluznante de lo que Harry recordaba. De hecho, nunca le había parecido espeluznante nada excepto Vernon. Viejo gordo desagradable que merecía lo que Harry le dio, la muerte. En sus primeros pasos hacia el bosque, sintió como si lo estuvieran observando. Harry se estiró con el vacío pero no sintió nada fuera de lo común. Los árboles eran más grandes, claro. Acromántula más fuerte, pero nada que no pudiera manejar. Los centauros estaban en su fortaleza secreta y los vampiros estaban muy al norte, escondidos en sus cuevas. Podía sentir su primer experimento en el desierto ardiendo en el centro del bosque y, al otro lado, sentía los indicios de una amenaza. Incluso con sus sentidos tan agudos, no podía deshacerse de la sensación de que lo estaban observando. Fue la misma sensación que tuvo cuando era niño durante los pocos minutos posteriores a que Vernon se fuera a trabajar. Como si todavía estuviera siendo vigilado por su tío gordo. Harry se sintió vivo. Sus sentidos estaban perfeccionados y el vacío estaba alerta, atento al peligro. Incluso el más mínimo movimiento que detectaba, el vacío estaba a su alrededor, sondeando, asimilando. No hizo ningún sonido mientras caminaba por el espacio entre los camiones de árboles y las espinas venenosas. Ni siquiera el bosque emitió un sonido al observar silenciosamente a un depredador en medio de él. El destino de Harry fue arreglado. Las tierras inexploradas fuera del alcance del experimento. La anticipación de volver a ver su primer gran experimento después de su largo viaje por el desierto hizo que salir de Hogwarts fuera más fácil. Después de cenar con Luna y los elfos, se sintió tranquilo. La rabia y el caos que siempre se arremolinaban en lo más profundo de él cambiaron. Ahora era una visión de un fin. Podía verlo muy claramente y casi podía ver una respuesta que valía la pena descubrir. Luna estaba equivocada en su mente. Para Harry, el destino era más importante que el viaje. Cuando finalmente llegó, quedó desconcertado por su grito. El experimento era ahora una masa de arena turbulenta que se agitaba y rugía mientras espolvoreaba de un horizonte al otro. La magia estaba más allá de todo lo que había visto antes. El desierto estaba extrañamente encerrado dentro de un tono rosa rojizo de color arremolinado con forma de broca con runas, corriendo río abajo a una velocidad que no podía traducir. ¿En qué se había convertido el experimento? No había viento y un paso de regreso al bosque trajo silencio. El poder de esto, a Harry se le ocurrió una palabra para describirlo y una máquina, era mayor que lo que Harry había sentido cuando se conectó con las runas en el cielo. ¿Qué pasaría si ella interviniera? Una sonrisa iluminó su rostro. Ahora bien, este iba a ser un viaje interesante. Quizás Luna tenía razón después de todo. Envolvió el vacío a su alrededor con la voluntad de protegerlo y se adentró en lo desconocido. Tiempo desconocido, el asentamiento junto al mar. Buenas noches señora Barrow, tenemos otro para una remodelación recién salido del infierno, ¿eh? ¿Eso también con túnicas negras? Tienes suerte de haber sobrevivido. Usamos amuletos refrescantes, dijo Hermione, sintiéndose un poco ofendida porque criticaban su elección de colores cuando era bruja. Un desperdicio de magia, dijo la señora Barrow con un chasquido. Cada ventaja que puedas mantener cuenta en este mundo, señorita. Si un cambio de color ayuda, úsalo. La voz de Barb era cansada pero aguda. Estamos atrapados en un juego sádico, Hermione, dijo Daphne con tristeza. El juego de Harry. Y la única manera de salir de esto es encontrarlo y matarlo. El vuelo desde Hogwarts todavía estaba fresco en la memoria de Hermione. Tienes razón, dijo ella. Nosotros también pensamos eso y nos aplastó. Está más allá de cualquier cosa que tenga que ver con Daphne. Profesor Dumbledore, Voldemort, dudo que tengan alguna oportunidad contra él ahora. Tranquila Hermione, dijo Daphne en voz baja. Por eso ahora nuestra prioridad es volvernos fuertes y autosostenibles. Estamos haciendo un plan y armas para ayudarnos. Hermione frunció el ceño. ¿Qué plan y armas podrían utilizar en este desierto? Lo estás subestimando mucho, Daphne, dijo con firmeza. Y nos estás subestimando, replicó Daphne. Cuando los muggles, las brujas y los magos juntan sus mentes, resulta que se pueden crear cosas peligrosas. Nadie puede interponerse en nuestro camino con ellos.
Listo, dijo la señora Needle y con un toque en su extraño artilugio de costura, se le salieron túnicas blancas opacas junto con un desgaste interior perfectamente medido y un pañuelo en la cabeza con una bocanada de humo. Autolimpiante y no se daña fácilmente. Bienvenidos a nuestro campamento, Hermione Granger. ¿Es eso?, exclamó Hermione. Sí, interrumpió Daphne. Está basado en una estructura rúnica. Este mundo en el que estamos se basa en ello. Uno de nuestros investigadores que inventó esta máquina la llama Maya. Dice que estamos atrapados en una realidad virtual y descifrar el código rúnico es la forma de decodificarlo y volver las cosas a la normalidad. ¿Te gusta el código informático?, Hermione preguntó incrédula. Ella pasó por alto el toque de sarcasmo en el tono de Daphne. Llámalo como quieras, pero usando sus métodos y algoritmos hemos recreado el uso de la magia de una manera que los muggles también pueden usar. Puede que no tengan mucho poder, pero desde que el desierto se apoderó de nuestras vidas, algunos muggles han estado desarrollando habilidades muy bien ahora, interrumpió la señora Barb antes de que Hermione pudiera quedarse sin aliento ante eso. Puedes hablar mientras le muestras el resto del campamento. Gracias, señora Barb, dijo Daphne con calidez y acompañó a Hermione a salir. Pero yo, señaló hacia su ropa nueva. ¿Podrás cambiar una vez que construyas tu cabaña? ¿Construir? Deja de hacer preguntas, Hermione, regañó Daphne. Hay mucho que aprender y escuchar suele funcionar bien para los recién llegados. Hermione pronto aprendió que para sobrevivir en este campamento, cada uno tenía que hacerlo por sí mismo. Era necesaria una habilidad básica para unirse y aquellos que no coincidían eran enviados al otro lado del campamento para resolverlo o morir. Había voluntarios del campamento que tomaban clases para esas personas, pero la aplicación práctica era su propio dolor de cabeza. Nadie estaba dispuesto a desperdiciar sus recursos y energía. Cuando se dirigieron a la playa, Hermione quedó impresionada por el exclusivo sistema de filtración instalado en un canal que extraía agua del mar. También contaba con unidades donde se atraían peces utilizando más runas, estructuradas como cebo. El mar retrocede continuamente, explicó Daphne. Entonces Arthur ideó un hechizo para hacer que el canal cavara solo mientras el agua seguía retrocediendo. Los muggles le ayudaron con la aritmancia de la pendiente del canal y todo eso. Increíble, dijo Hermione. Ella había estado diciendo mucho sobre las formas y medios que este campamento había tomado para sobrevivir. Una cosa era segura, todo esto no habría sido posible con Daphne. Se dio cuenta del respeto que el campamento tenía por ella. En realidad no, dijo Daphne con tristeza. El diablo, al parecer, no estaba satisfecho con la maldición de Harry y decidió mantener a Azkaban como nuestro vecino. Hermione jadeó. Tenemos una patrulla nocturna y nuestros investigadores están tratando de crear un escudo rúnico que pueda protegernos. Pero ha sido difícil, porque cualquier hechizo que requiera mucha magia hace que el cielo interfiera y lo arruine. Daphne frunció el ceño. Harry es realmente un bastardo, gruñó amargamente. ¿Qué pasó, Daphne?, preguntó suavemente. Había esperado lo suficiente para hacer preguntas y la caminata le había hecho darse cuenta de lo que era más importante. ¿Qué pasó en el juicio? Daphne cerró los ojos y sintió la cálida brisa salada y observó el suave rugido del mar. La playa era el único lugar que era fácil de soportar y les proporcionaba el consuelo de que sus vidas no eran tan malas como podrían ser. A menudo me pregunto sobre eso, dijo lentamente. Se acercó al mar y se sentó en la arena húmeda, justo fuera del alcance de la marea que retrocedía. Hermione hizo lo mismo y levantó las rodillas, sintiéndose calmada por el enorme horizonte. Harry fue llevado al estrado, comenzó. Estaba en el estrado de testigos y, una vez que lo aseguraron, Malfoy hizo un anuncio. Daphne hizo una pausa por un momento. Anunció que Lord Voldemort era el nuevo rey de la Gran Bretaña mágica y lo proclamó el comienzo de una nueva era. Oh Dios mío, jadeó Hermione horrorizada. Un mundo donde el señor oscuro era rey era demasiado horrible para comprenderlo para un muggle nacido. Pronto me llamaron al estrado para comenzar mi testimonio de su carácter, lo cual fue increíblemente difícil de lograr con el volumen de gritos entre Andrómeda y el ministerio. Sabía que todo esto era una postura, ya que la rebelión tenía un plan para apoderarse del ministerio, pero el shock de tener a Voldemort como oponente fue aterrador. Aquí Daphne se rió. Supongo que todos estaban tan absortos en sus rencores personales que pasaron por alto la mayor amenaza en la sala del tribunal. Daphne suspiró e inclinó la cabeza. Vi a los dementores alimentándose de él y pude ver cómo lo estaban afectando. Fue terrible. Quería decir algo pero todo estaba sucediendo muy rápido. ¿Qué pasó?, Hermione preguntó en silencio. Harry contraatacó, dijo Daphne en voz baja.
Se giró y miró a Hermione, sus ojos reflejaban tristeza. No le importaba quién quedara atrapado en su maldición. Hermione guardó silencio. Ahora comprendía el dolor de Daphne y su motivación. Quiero matarlo por lo que hizo, de verdad, pero ¿crees que esto es realmente su culpa? Desde que nació ha sido utilizado por la autoridad para sus propios fines y razones egoístas. Vimos esto venir y simplemente lo ignoramos pensando que era demasiado descabellado. Hermione puso su mano sobre el hombro de Daphne. ¿Los demás comparten tu punto de vista? Daphne se rió. No lo comparto con los demás. Eres solo el segundo. Pero dime qué preferirías, un mundo donde necesitaríamos sobrevivir bajo el Señor Oscuro o un mundo donde todo lo que necesitamos hacer es sobrevivir. Bueno, nunca lo sabríamos ahora, dijo Hermione con una sonrisa. Los dos amigos permanecieron en silencio y observaron la hermosa puesta de sol reflejando colores en el mar. Pronto caería la noche y por la mañana el campamento estaría sin algunas almas, si tenían suerte. El desierto los había cambiado. XXXXX con Sirius y Snape. Así que allí está el campamento, sonrió Sirius mientras conducía perezosamente a Snape al campamento. Tienes que construir tu propia cabaña y te asignarán al equipo de investigación para hacer cosas. ¿Alguna pregunta? No me digas que estás a cargo aquí, dijo Snape con el ceño fruncido. Sirius sonrió. No seas ridículo. Daphne es la jefa, o al menos la jefa de facto. Snape miró fijamente. ¿Estás bromeando? Lo digo en serio. Sirius estaba luchando duro para no reírse cuando el ceño fruncido de Snape se profundizó. ¿Tienes intención de decirme algo útil o voy a hablar con el jefe? Él gruñó. ¿Qué quieres saber? ¿Qué pasó en el juicio? Snape preguntó inmediatamente. Harry arruinó nuestros planes. Tienes que ser más claro que ese perro. Sirius se encogió de hombros. Eso fue lo que pasó. Bellatrix no pudo controlarse y le voló la cabeza a alguien. Entonces Voldemort atacó a Harry y luego, aquí Sirius se quedó más tranquilo. Algo le pasó a Harry. Solo puedo racionalizarlo como una increíble expulsión de magia de su cuerpo. Había una pesadez en el aire y en cuestión de segundos el suelo y el aire comenzaron a temblar. De alguna manera me transportaron al callejón Diagon y allí se desató el infierno. Los duendes y los magos estaban furiosos. Vi a Daphne en el caos y logré arrastrarla. Lo siguiente que sé es que estoy corriendo sobre arena con un desierto a mi derecha y un océano a mi izquierda. Sirius suspiró. ¿Te importaría compartir lo que te pasó? ¿Qué pasa con Dumbledore? Preguntó Snape. ¿Sabes dónde está? Mira alrededor de Snape. Piensa en cómo llegaste aquí y luego imagina si estuviéramos lo suficientemente locos como para pensar en mirar. Simplemente tienes que lidiar con esto. Esto es lo que obtenemos por jugar con la vida de un psicópata. Él es tu ahijado después de todo. Sirius frunció el ceño. ¿Qué pasó en Hogwarts? Preguntó en lugar de responder a ese comentario insensible. Bueno, justo después del torneo, nos aislamos del mundo exterior. Cualquiera que saliera de las puertas nunca regresaba y no había ningún fulano ni búho capaz de traer noticias. Obviamente los niños se convirtieron en animales y asegurarnos de que no volaran el castillo era nuestro único trabajo. Por supuesto, eso fue antes de que Bellatrix lanzara un asalto contra nosotros de la nada y Harry apareciera medio muerto. Nuestra primera suposición fue que el Señor Oscuro había tomado el poder y Harry había escapado. Lo que significaba que dar un paso fuera del castillo podía significar la muerte instantánea. Pero luego se despertó e inmediatamente se hizo evidente que el niño tenía algo que ver con lo que estaba pasando. No pudimos contenerlo y, antes de que pudiéramos entender qué nos había golpeado, derribó el castillo y nos obligó a huir o arriesgarnos a ser masacrados. Merlín, dijo Sirius con los ojos muy abiertos. ¿Estaba Harry oficialmente completamente loco y sediento de sangre? Teníamos 10 años al principio cuando nos transportaron a este desierto. Pero hubo estas distorsiones y todos siguieron desapareciendo hasta que solo quedamos Granger y yo. Nos mantuvimos cerca y tuvimos suerte de encontrar buitres, lagartos y serpientes. Nos encontramos con algunos pueblos que estaban ocupados por pandillas locales. Apenas salieron vivos de allí después de robarles sus reservas de alimentos. Era más difícil conseguir agua, pero nos topamos con algunos pequeños oasis. No pudimos quedarnos allí mucho tiempo porque la noche atraía hacia ellos criaturas extrañas, carnívoras. Probablemente escapó del ministerio. Básicamente, no queda nada ni ningún lugar a donde correr, resumió Sirius. ¿Planeas quedarte? Necesito encontrar a Albus, dijo Snape. Él es el único que puede salvarnos.
Tal vez si encuentro al señor oscuro, él también podría tener algunas ideas. Sirius se rió a carcajadas. No pueden ayudarnos. Pero puedes contribuir aquí. Las artes oscuras son un gran éxito entre los muggles, ya sabes. Snape se burló. Me quedaré unos días pero luego me iré. Al menos intento encontrar el camino a Londres para empezar. No puedo renunciar a él. No después de todo lo que ha hecho por mí. Sirius suspiró. Bueno, si estás empeñado en ello, entonces deberías hablar con Arthur. Creen que pueden navegar por el desierto con esta cosa extraña que inventaron, sin embargo sus voluntarios aún no han regresado. Snape asintió. Supongo que esto es un adiós más que Black. Sirius empezó a decir algo pero luego cambió de opinión. En lugar de eso, extendió la mano y miró a Snape a los ojos. Si alguna vez nos volvemos a encontrar, vamos a tomar una copa. Para sobrevivir, dijo Snape y, por primera vez en décadas, estrechó la mano de un hombre al que una vez odió sin animosidad. El desierto lo había cambiado. XXXXX tiempo desconocido, Londres en ruinas. Su nombre alguna vez fue Tom Marvolo Horrible. Su ego lo había cambiado a Lord Voldemort. Su poder mágico casi le había hecho tomar el control de un país entero por la fuerza y subterfugios, y solo antes de su momento de gloria, lo perdió todo. Después de una batalla desesperada contra su archienemigo, en una tierra nacida de quien profetizó derrotarlo, él no era nadie. Tom se puso de pie con dificultad y masajeó el muñón de su brazo faltante. Gracias a Merlín, había sido su derecho y no su mano de varita la que se había desgarrado en su encuentro final. No tenía idea de lo que le pasó a Dumbledore. La explosión lo había arrojado lejos y a través de una distorsión. Ahora, después de días de arrastrarse por el desierto con la muerte pisándole los talones, había logrado abrirse camino hacia la civilización. Nunca se había sentido más aliviado en su vida al poder volver a interactuar con seres humanos. El desierto lo había cambiado. Se levantó temblorosamente y se deslizó por la duna de arena hacia los edificios de hormigón en ruinas. Él era débil. Necesitaba mantener un perfil bajo y recuperar fuerzas. Necesitaba reconstruirse y encontrar un propósito. Todo por lo que había trabajado. Todo lo que había soñado. Todos sus planes de venganza y de jugar a la política al más alto nivel habían desaparecido. Ya no quedaba nadie que le temiera. Nadie a quien manipular para su diversión. Era peor que estar perdido como espíritu. Al menos entonces supo que había un camino de regreso. Un nuevo orden mundial había tomado el control. Este era el mundo de Harry y la mejor manera de navegar por él era encontrar primero una base. Luego comprender las reglas de este mundo y finalmente conquistarlo. Hasta que eso sucedió, él era solo otra alma perdida nadando en las arenas de la magia tratando de encontrar una razón, una explicación al destino que le había sucedido. Pero ahora, después de ser destrozado y sobrevivir a un encuentro épico con su archienemigo, un encuentro con el que había soñado en secreto durante años, finalmente comprendió que este destino no era obra de Harry Potter. Había una fuerza mayor en acción, esto era el resultado de un sutil juego de magia. Su raíz estaba en las profecías, que no eran más que predicciones milagrosas del futuro basadas en una interacción con la magia a un nivel que nadie entendía realmente, y cuyas traducciones podían manipular a generaciones enteras. Durante mucho tiempo, en el fondo, se había creído el Mesías, el destinado a conducir al mundo mágico hacia una nueva era de gloria, libre de la opresión de quienes los despreciarían. Restaurados a su posición en la cima de la cadena alimentaria. Pero ahora entendió que era su ego el que hablaba, no su magia. Juntos, su ego y su magia lo habían llevado por el camino de convertirse en un señor oscuro, pero ahora, después de que su ego fuera aplastado por el desierto, comprendió lo que su magia siempre le había dicho: liberarse de la influencia de la irracionalidad humana y centrarse en la verdadera búsqueda. La búsqueda para encontrar la fuente. Mientras entraba silenciosamente en uno de los edificios más resistentes, recordó la última vez que había considerado perseguir ese ridículo mito. La fuente de la magia, un pozo de poder infinito. Todos sus viajes no habían conducido a nada y no había tardado mucho en descartar la existencia de alguna fuente. La magia estaba en todas partes. Era como el viento, excepto que la naturaleza solo elegía a unos pocos para poder utilizarlo. Él estaba equivocado. Había una fuente, tenía que haberla. Podía sentirlo en este desierto, ahora que tenía la oportunidad de acostarse y pensar. Podría ser que Harry Potter estuviera persiguiendo la fuente y lograra obtener el poder para desatar una maldición tan épica sobre un país entero, tal vez el mundo. Harry Potter, murmuró. No hubo victoria contra él. De todos modos, todavía no.
Tenía que pensar. Tuvo que reconstruir. ¿Qué era él ahora? XXXXX tiempo desconocido, la batalla de Gringotts. En otra parte de Londres, en la primera línea del asalto a Gringotts, Draco Malfoy se encontraba en una situación que pedía a gritos que se le preguntara, ¿qué carajo estaba haciendo? Llevaba una chaqueta diseñada para explotar al entrar en contacto con los pupilos de Gringotts. Este fue el final del camino para él. Toda la fuerza de la rebelión iba a descender sobre Gringotts y el trabajo de Draco era colarse y arrojarse contra las paredes. Él fue el plato principal del ataque, todo lo demás fue solo una distracción. Eligió salir por este camino, en lugar de morir como un perro rabioso hambriento en las calles de Londres. Al menos sería recordado si la rebelión ganara esta batalla. ¿Estás bien ahí, amigo? Claro, murmuró Draco. Todo va a estar bien. Todos seremos héroes después de esto. De una forma u otra. Estamos haciendo esto por la supervivencia de la humanidad. Draco se burló en su mente. Estaban haciendo esto porque no había nada más que hacer. Creo que soy gay, dijo Draco de repente. Su compañero se encogió de hombros. ¿Es esto algo así como salir del armario? ¿Estar tan cerca de la muerte y todo eso? Solo quería contárselo a alguien, eso es todo. En la escuela había una imagen que había que mantener, ¿sabes? Iba a ser príncipe y casarme con una reina, e incluso susurrar esto a las paredes podría haber arruinado mi reputación. Pero en lugar de eso, Draco se quedó atrás. No sé si soy gay, pero a veces mi corazón se aceleraba si veía a un hombre atractivo. ¿Significa que soy gay? ¿Significa que viste algo atractivo en ese hombre? Eso es todo. ¿Sentiste alguna energía sexual en ti? Draco se rió. Era demasiado joven, no lo sé. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Te estoy excitando? Vete a la mierda, amigo. Todo el mundo es feo en este mundo de mierda. Incluso yo. Se oyeron pasos en la entrada de su búnker y Madeye Modi irrumpió. ¿Qué pasa con el ruido? Te dije que bajaras la voz. Él silbó. ¿Con quién estás hablando? No había nadie más que él en el búnker. Nadie, murmuró Draco con el ceño fruncido. Bueno, está bien. Baja la voz y no olvides el plan. En el momento en que damos la señal, corres hacia las paredes y arrojas el paquete a las paredes. Justo antes del impacto, debes hacer clic en el botón. Recuerda, tienes que estar lo más cerca posible, o de lo contrario no funcionará. Y si te caes antes de poder alcanzarlo, presionas el botón de todos modos. ¿Está claro? Draco guardó silencio. No tenía intención de arrojar nada. Esta era su última resistencia y él iba a salir por su camino. Esta era su libertad. Modi salió de la litera reforzada y inspeccionó su barricada de Gringotts. Había sido una batalla dura. La pérdida de vidas fue histórica, pero habían logrado obligar a los goblins de batalla a regresar a Gringotts y ahora la única forma de completar su victoria era derribar sus muros. Esta noche no había luna y el clima era tranquilo. Fue casi profético. Tomar Gringotts significaría que obtendrían recursos y refugio. Les permitiría reunirse y trabajar para revertir lo que ocurrió el día del juicio. Nadie había encontrado realmente tiempo para reflexionar sobre ese día. Desde entonces había sido la supervivencia del más apartamento. Modi había perdido la cuenta de cuántas personas habían muerto frente a él desde entonces. Ya sea por su varita o en sus brazos. En el centro de la barricada circular se encontraba Gringotts. Una cúpula blanca brillante llena de cadáveres de humanos y duendes. Fue este círculo de muerte el que ahora separaba a los duendes de los humanos. A lo largo del borde exterior, hombres y mujeres usaban pistolas de fuego y varitas para quemar a los muertos hasta convertirlos en cenizas para poder cargar más fácilmente. Este fue su séptimo intento de romper los muros, y esta vez estaban armados hasta los dientes con magia explosiva y armas. Voló en círculos hacia el mando central. ¿Están todos listos? Su silencio fue respuesta suficiente. Se quedaron sin suministros. La comida y el agua prácticamente habían desaparecido, como era de esperar de sus vallas personales ocultas. Era una muerte ahora o segura. XXXXX hora desconocida, ubicación desconocida. Dentro del extraño desierto experimental donde la materia y el tiempo ya no eran constantes, Harry respiró profundamente asombrado. No esperaba regresar aquí. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Qué estaba viendo? ¿Estás lista para decirme quién eres, niño? El shock congeló todos los sentidos de Harry.